Hola, hola. Bien, ahí Hola. estamos. Hola, que estén bien. Bueno, con Amaro les queremos dar la bienvenida a todos ustedes a este inicio de semestre que trata sobre derechos individuales. Antes de que el profesor comience la clase, queríamos hablar un par de cosas básicas sobre cómo va a ser el semestre. El semestre va a tener clases semanales que van a ser todos los miércoles, salvo esta que excepcionalmente es un día martes, y salvo la quinta que se va a grabar y se va a subir ya grabada. Quienes quieran, no es obligatorio para nadie, pero quienes quieran, para optar al certificado que entregamos al final del semestre, pueden inscribirse en un formulario que facilitaremos desde la escuela y tendrán que responder cuestionarios cada 2 clases. Y con 7 cuestionarios llenos, digamos, que ustedes nos envíen, van a poder recibir un certificado al final de este semestre. De cualquier manera, entrar a las clases de la escuela es gratuito, es libre, pueden hacerlo a través del Facebook sin ninguna dificultad. Amaro, no sé si se me queda algún anuncio. Eh, bueno, darle la bienvenida, ¿verdad? Nuevamente, ojalá que haya gente que nos siga anterior semestre, que un poco más como la dinámica. A los que no, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Espero que sea una buena experiencia. Como comentaba Juan, las clases van a ser por regla general los miércoles. Cualquier eventualidad, ahí está el correo para informar. Por eso es importante también y nos interesa que ustedes puedan inscribirse al curso, más allá de que es gratuito y más allá de que puedan acceder vía Facebook, para que tengamos ese canal de comunicación más directo. Y como decía el Juan también, ahí vamos a estar enviando cuestionarios que son para las personas, ¿verdad?, que quieran recibir un certificado. Ese es opcional. Vamos a explicar mucho más detallado en qué consiste y cómo se accede al mismo vía correo. Y eso, pues, la invitación es a que se sumen al semestre, a que participen, también a que comenten, a que den su idea, su iniciativa. Tenemos distintas actividades a lo largo del semestre y ojalá nos puedan acompañar hasta el final. Bien, entonces vamos a darle paso al profesor. La clase de hoy la va a hacer el profesor Sergio Gamonal. El profesor es abogado, es investigador y también es docente de Derecho Laboral en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y tuvo la gentileza de aceptar la invitación del día de hoy para hablar sobre un análisis general de la relación del trabajo y adaptar un poco ese contenido que es amplio a las circunstancias actuales a las que nos encontramos. Pueden ir haciendo las preguntas que ustedes quieran en el chat del Facebook y vamos a ir recolectándolas y al final de la clase, alrededor de las 8:30, va a haber un espacio para poder resolverlas. Entonces ahora le vamos a dar pase al profesor. Profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contento nuevamente de estar aquí invitado por la Escuela Sindical de la Universidad de Chile. Quiero agradecerle a Amaro, a Juan y a todos los alumnos que le integran y que trabajan en esta iniciativa tan importante. Hoy día yo voy a hablar de aspectos generales de la relación de trabajo. Y por lo tanto pretendo abarcar temas, por un lado, abstractos, un poquito históricos, de cómo se llega al derecho al trabajo y a regular el contrato de trabajo y cuáles son los fundamentos de esta regulación. Y después pretendo en este tiempo también dar algunos lineamientos de lo que es en Chile la relación laboral. Como decían los alumnos, a las 8:30 vamos a abrir un espacio de preguntas por las interrogantes que ustedes tienen, sin perjuicio que en el transcurso de la charla las pueden ya ir colocando ahí en el chat para que ellos las ordenen, las sistematicen y porque a veces después a uno se le olvida también la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la relación de trabajo, del derecho del trabajo, de su origen, sus fundamentos y dar algunos lineamientos del caso chileno, ¿ya? Lo primero que yo quisiera decir, ¿no es cierto?, es que el derecho al trabajo, como un derecho enfocado a proteger al trabajador, es un derecho que nace y se desarrolla no hace tantos años, sí, hace unos 200, 150 años, pero comparado con otras áreas del derecho, eso es como muy poquito, y porque este desarrollo se hace dentro de la revolución industrial, ¿no? Así que
esta revolución que uno siempre escucha, ¿no es cierto?, la máquina a vapor, ¿no? Fue como el gran paradigma de la primera revolución industrial de 1770. Esta revolución se produce en Gran Bretaña y los británicos son los primeros entonces en tener que hacer frente a la cuestión social, porque obviamente las consecuencias de esta revolución fueron bien devastadoras. Mucho trabajo infantil, mucho trabajador muerto en el lugar de trabajo, y además se imaginan ustedes sin ningún tipo de regulación, así que cosas que para nosotros son normales y que a veces obviamente se incumplen, pero que están como en nuestro contexto, ¿no? Como por ejemplo el descanso dominical o como por ejemplo las vacaciones pagadas, eran cosas absolutamente inexistentes. Incluso los niños de hasta 3 años trabajaban algunos más de 12 horas laborales. Y hay muchos testimonios, ¿no?, de lo que ocurrió en ese periodo. Lamentablemente en la actualidad también hay mucho trabajo infantil en todo caso. Yo solamente estoy explicando cómo fueron los orígenes y cómo empezaron a salir las primeras leyes, primero trabajo infantil y después normas de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho laboral y lo que hace la regulación del contrato de trabajo y de la relación laboral se van desarrollando, ¿ya?, van evolucionando desde esta primera revolución industrial en el 1800 hasta lo que es la consagración después de la Primera Guerra Mundial. Y la consagración de la idea reguladora, la idea de que tiene que haber un derecho que se ocupe del trabajador, se produce, uno podría decir fácilmente, hacia el año 1919, cuando un año después de que termina la Primera Guerra Mundial y se hace el Tratado de Paz de Versalles y se crea la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, para 1919, los ingleses ya tenían más de 100 años con leyes laborales. Para 1919, Chile ya tenía algunas leyes laborales. O sea, las leyes laborales ya existían, ¿no? Pero estamos hablando de la idea de un consenso internacional que lo dan las potencias de la época, básicamente europeas y Estados Unidos, ¿no? Las mismas potencias que habían estado en conflicto y que en esa época tenían de colonia prácticamente a todo el mundo, salvo América Latina, pero que tenía una dominación económica o ideológica norteamericana más bien, sino no como colonia en sí, digamos, como lo que podía ser África respecto de Francia o Gran Bretaña o Alemania, pero sí tampoco eran países absolutamente independientes. Estados Unidos ya en esa época intervenía regularmente, ¿no?, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Pero formalmente eran países independientes. Lo que quiero decir es que si Francia y Gran Bretaña llegaban a un acuerdo, a un consenso de que tenía que haber un derecho al trabajo, eso influenciaba en Hong Kong, influenciaba en la India, en Sudáfrica y en una serie de partes donde ellos tenían sus colonias, y entonces también esa regulación llegaba para allá, aunque muchas veces con dos velocidades. O sea, el trabajo infantil se permitía más en las colonias que en la metrópoli, ¿no?, como toda estructura colonial, ¿no? Entonces, a fines de la Primera Guerra Mundial se produce esta como consolidación, digamos, de la idea de que, mira, algo hay que hacer con esto, hay que regular esto, ya no con leyes solamente una ley por aquí, otra ley por acá, sino con la idea incluso de crear una organización internacional del trabajo que ha ayudado en estos 100 años a tratar de que haya una regulación mínima en el ámbito laboral. Así que esta anécdota histórica, digamos, me sirve a mí para resaltar algunos elementos políticos, podríamos decir, que tiene el derecho del trabajo, ¿no? Políticos digo porque lamentablemente o afortunadamente, bueno, lamentablemente porque las guerras son siempre una especie de suicidio colectivo, ¿no? Pero lamentablemente entonces esta primera guerra, la Gran Guerra, ¿no?, catapultó la idea de que tenía que haber un derecho protector del trabajador. Y lo catapultó por razones que no son tan evidentes, pero el tema principal es que los sindicatos fueron sumamente importantes para poder ganar la guerra. En el caso británico, por ejemplo, en 1914, cuando empezó esta guerra,
los sindicatos se comprometieron a trabajar los fines de semana, trabajar horas extras, no pedir aumento salarial, no declarar la huelga durante toda la guerra. Así que, en alguna medida, cuando termina este conflicto, los sindicatos ingleses son patriotas, en alguna medida han puesto el hombro, han ayudado. Es una guerra en donde ya la revolución industrial, con el perfeccionismo de los armamentos, genera cambios muy radicales en la guerra. O sea, en la Primera Guerra Mundial se inventaron los tanques, en la Primera Guerra Mundial se perfeccionó los cascos que llevaban los soldados, en la Primera Guerra Mundial hubo guerra química. Por lo tanto, hay un cambio cualitativo, digamos, en la calidad de las armas, pero para producir las armas tú necesitas obreros, obreras, necesitas trabajadores, y por lo tanto necesitas el apoyo de los sindicatos. También el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, también Italia y Francia, que estaban todos metidos en este conflicto. La importancia de la tecnología en la guerra siempre la ha tenido, ¿no? Pero como todo lo que nos está ocurriendo en los últimos 100 años, los cambios que ha habido en los últimos 100 años han sido todavía más impresionantes, como puede ser hoy día matar a alguien con un dron desde tu base en Virginia, Estados Unidos, y matar a una persona en el Medio Oriente con un dron teledirigido, digamos, o sea, algo absolutamente impensado en esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, no es para hablar de tecnología y guerra la charla, yo solamente le quiero comentar por qué los sindicatos eran importantes. Eran importantes porque había que mantener toda la producción industrial de armamento y también alimenticia, y por lo tanto, si había huelgas o situaciones de conflicto, etcétera, era algo que podía ir en contra de los intereses inmediatos y de corto plazo de lo que era una guerra, ¿no? Así que en alguna medida también la OIT responde a esa moneda de cambio, digamos, de terminada la guerra, establecer un organismo internacional. Pero no todo fue moneda de cambio tampoco. En esa época hay un hito jurídico muy importante, que es la Constitución de México de 1917, porque esta Constitución va a ser la primera que va a establecer derechos económicos, sociales y culturales. Aunque esa era una idea que ya estaba 130 años antes de la Revolución Francesa, en 1789, de hecho era una idea de los jacobinos, ¿no? Ahora que estamos en pandemia y que ha sido muy errática la llegada de recursos a la mayoría de los chilenos, se empieza a leer en los medios escritos, los que yo veo por lo menos, Clinic, Mostrador, el CIPER, etc., la idea de una renta básica universal, ¿no? Que es algo que se está discutiendo desde la crisis, muy fuertemente desde la crisis del 2008. Pero la idea de la renta básica universal es una idea de los jacobinos, ¿no? Y en la Declaración de Derechos Jacobina, la de 1793, no la de 1789, que es la famosa, la de 1793, se establece el derecho a un mínimo existencial de todas las personas. Así que no es que la Constitución mexicana inventara algo nuevo, pero sí tomó ideas que estaban hace ya 100 años, la idea de establecer ciertos derechos sociales para las personas y económicos, y los elevó a rango constitucional, algo que no había ocurrido. Así que eso es importante porque en esas normas constitucionales, ahora que vamos a tener una discusión constitucional en Chile, van normas laborales. Y el artículo 123 de la Constitución mexicana tiene muchas normas laborales y es de 1917, desde que el término de contrato tiene que ser por justa causa, hasta el derecho de huelga, pasando por el pre- y postnatal pagado, vacaciones pagadas, etc. Así que justo en los mismos años, ¿no? De 1914 a 1918 la Primera Guerra, y en medio, en 1917, un cambio de paradigma constitucional en México, que después lo va a seguir Alemania, que perdió la guerra, y el año 19 redacta una nueva constitución, la de Weimar, en donde también eleva derechos económicos sociales a rango constitucional. Y la Constitución mexicana fue ocupada como modelo para redactar la Constitución de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 1919. Pero también en el mismo periodo está la Revolución Rusa. Y también hay mucho pánico en los países europeos de que se pueda provocar o se pueda reproducir una revolución muy parecida a la Revolución Rusa, ¿no? Así que hay un interés en redistribuir el poder.
no es un interés altruista, es un interés pragmático, digamos. ¿Cómo poder contrarrestar una eventual revolución rusa? Bueno, el zar Nicolás II parece que nunca se enteró de toda la cantidad de gente pobre que había en Rusia, nunca se enteró que todavía subsistía la esclavitud en Rusia a través de los siervos, etcétera, ¿no? Y vivía en su mundito de cristal. Entonces, ¿cómo poder hacer para que eso no ocurra en los países capitalistas de Europa, Gran Bretaña, Francia? ¿No? Las autoridades tienen mucho temor de los comunistas y de que se pueda producir esta revolución. Bueno, diríamos un buen chileno, repartiendo un poco mejor la torta, ¿no? Tratando de reequilibrar, y para eso el derecho laboral viene muy bien. Por eso Lenin, cuando además redacta su libro El Estado y la Revolución, y entre otras cosas dice que Marx se equivocó porque ya los trabajadores en Gran Bretaña no van a hacer la revolución, ni en Francia. ¿Por qué? Porque le has metido el dedo en la boca, y meterle el dedo en la boca es que exista un derecho que se llama derecho laboral, con algunos beneficios mínimos, pero que no cambian la relación de poder entre el patrón y el trabajador, y tampoco cambia la plusvalía, aunque pueda reducirla un poco para generar este efecto que el trabajador al final mire con mejores ojos el sistema y no quiera cambiarlo radicalmente, como podía ser en esa época una revolución comunista. Así que esto que le estoy contando, que parece bien anecdótico, que la guerra, la tecnología, que la OIT, cómo nace el derecho laboral, ayudan un poco a ver cómo es el chasis del derecho laboral o la huella del derecho laboral, ¿no? Un derecho sumamente contingente, que por ejemplo, el año 2000, no mucha literatura estaba preocupada de la baja tasa de sindicalización en países que la habían tenido mucho más alta, como Estados Unidos. Pero después del 2008, la crisis del 2008, mucha literatura empezó a salir y a vincular que la falta de clase media en Estados Unidos y el aumento de la pobreza de hijos comparados con los padres y con los abuelos se debía a la falta de un sindicalismo fuerte. ¿Y para qué hablar ahora en pandemia? O sea, en 21 años ha cambiado absolutamente el panorama, ¿no? Si usted el año 2000 me decía, oiga, hay literatura discutiendo la importancia del sindicalismo, claro, uno puede encontrar autores, pero hoy día lo están diciendo economistas, la importancia del sindicalismo está en la punta de la lengua de muchos pensadores a nivel mundial, y suelen ser discusiones que no llegan mucho a Chile, ¿no? Digamos, acá como que la información está encapsulada en ciertas tendencias, ¿no? Pero si uno revisa o por internet, claro, hay mucha información en inglés, pero hay una discusión muy grande sobre la importancia del sindicalismo y el error que fue, en el caso norteamericano, dejar que fuera muriendo lentamente. Así que es un derecho muy, muy, muy contingente, ¿no? Tanto que termina como consolidándose producto de una guerra en que murieron 17 millones de personas, algo bien brutal, ¿no? Otra característica importante del derecho al trabajo, entonces, de la regulación de la relación de trabajo, es que tiene una doble cara, ¿no? Desde la perspectiva altruista, uno dice que el derecho al trabajo busca proteger al trabajador, a la parte débil de la relación laboral. Pero en una perspectiva económica, el derecho al trabajo ha ayudado a consolidar el sistema capitalista, ayudó a ahuyentar la idea revolucionaria a la que tanto miedo le tenían las élites en 1919, en alguna medida convertir al trabajador en un pequeño burgués, sobre todo los países desarrollados, ¿no? Que repartieron un poco mejor la torta. O sea, el trabajador no quiere cambiar el sistema, quiere más vacaciones, o quiere un aumento, o quiere ser jefe, o quiere más cupo en la CMR para ir a comprar al mall, ¿no? Más que en un cambio radical, no sé si me explico, del sistema, ¿no? Y por lo tanto, también se dice que el derecho al trabajo es un derecho proempresarial, pero proempresarial en el mediano o largo plazo, porque implica un costo para la empresa, ¿no? Pero el costo que se puede pagar por la paz social, digamos, por decirlo de alguna forma, tener un sistema desigual como el capitalismo, pero con un cierto equilibrio mínimo que permite que el trabajador se pueda sentir más a gusto dentro del sistema. Así que el derecho laboral tiene como dos caras, como digo, así digo, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Y a veces puede no gustar mucho alguna de esas caras, ¿no? Ahora los laboralistas, aunque participamos y
afirmamos esto, sí, efectivamente ha ayudado a la consolidación del sistema capitalista. No por eso yo diría que la mayoría, bueno, también hay de todo, pero uno se centra en la parte altruista del derecho laboral, ¿no? Porque claro, cualquier acción u omisión puede servir para el desarrollo del capitalismo, ¿no? O sea, no sé, si usted tiene hijos y es buen papá, está ayudando al sistema capitalista, porque sus hijos son los trabajadores del futuro, ¿no? Claro que uno diría, no, que uno no es buen papá pensando en la viabilidad de las empresas del futuro, ¿no? Uno es buen papá porque tú amas al hijo, a la hija, y quieres que sean felices, quieres compartir con ellos y hacerte cargo de ellos y que se eduquen, etcétera, ¿no? Pero uno podría verlo de esa forma, ¿no? Es decir, mire, es una labor, la labor paterna es crucial para el desarrollo del capitalismo. De hecho, el trabajo de la mujer, muchas veces gratuito, ¿no? Casi siempre, ¿no? El trabajo doméstico, ¿no? Que se llama trabajo de reproducción, porque las empresas dependen de que vengan nuevos contingentes de trabajadores, pero esos contingentes de trabajadores más jóvenes tienen que estar bien alimentados, criados, educados, y la mujer cumple un rol ahí muy importante y nadie le paga y las empresas gozan gratuitamente, digamos, de esos años de trabajo en ese punto. Ahora uno podría decir, entonces, claro, las mamás lo que quieren hacer es criar a los hijos de una donación al capitalismo. Bueno, la verdad uno diría, no, mi mamá me quería y trató de que yo me desarrollara, que eso además sirve para esto otro, bueno, sí, pero no necesariamente el objetivo inicial. Así que igual es complicado cuando tú entras a evaluar en globo el derecho laboral y dices, no, pues es un derecho pro empleador. Cuando uno ve las discusiones había mucha gente altruista tratando de que sí, porque las cosas hay que hacerlas bien y no se puede estar abusando a la persona más débil y por eso hay que tener derechos humanos, derechos laborales, sindicatos, etcétera. Que eso además puede ayudar en algún sentido a que las contradicciones del sistema capitalista no se agraven, entonces que el sistema no explote por los aires, bueno, sí puede ser, pero no necesariamente ese es el objetivo. Además, los empleadores siempre han tenido mucho poder en todas las sociedades, no solamente en el caso de Chile, en todas las sociedades tienen mucho poder. Así que los reguladores, cada vez que el legislador iba a establecer derechos laborales, lo que hacía era un marketing de la regulación, trataba de vender la regulación a los empresarios. Entonces, cuando se estableció las vacaciones pagadas, que fue generalizado como en la década del 20, ¿qué se le puede decir a un empleador en el caso de que el trabajador no va a estar realizando la prestación, pero él le va a tener que pagar igual? ¿Qué puedes decirle para convencerlo? Bueno, salieron muchos estudios de que el empleador iba a ganar plata con las vacaciones. ¿Y cómo podía ganar plata? Sí, porque el hecho de que el trabajador tomara vacaciones disminuía la accidentalidad, disminuía el ausentismo a nivel anual y además aumentaba la productividad, ¿no? O sea, a veces tomar un descanso te permite producir mejor que estar ininterrumpidamente trabajando. Entonces se hizo todo un marketing para que los empleadores no se opusieran, siempre se oponían, pero que no se opusieran tanto a esa legislación. Y es lo mismo que hizo Henry Ford cuando subió la remuneración de todos los trabajadores de su fábrica, ¿no? Y empezó a pagar $5 la hora, lo cual fue revolucionario, subió como al triple la tarifa de pago, ¿no? Y con eso puso en jaque a toda la industria norteamericana. Y Ford que decía, ¿no? Que así el trabajador va a trabajar mejor y además va a ahorrar y se va a comprar un auto de los que yo hago, así que lo estoy potenciando como consumidor. Así que en el fondo estoy haciendo buen negocio, sí, ahora en momento corto no, pero en el mediano o largo plazo mis autos Ford se van a vender como locos. Bueno, así que el derecho y la regulación laboral tiene siempre esta relación compleja. Los laboralistas hablamos de la ambivalencia funcional, como las dos caras. Por un lado, proteger al débil, pero también esta regulación ha servido para el desarrollo del sistema económico. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos, diríamos, altruistas de por qué regular el contrato de trabajo? ¿Por qué voy a regular la relación laboral? ¿Por qué me tengo que preocupar, ¿no es cierto?, de establecer ciertos derechos para el trabajador, para la trabajadora, etcétera? Y podemos enfocarlo de distintas perspectivas, ¿no? Una frase que el siglo XIX dentro de los países industriales empezó a cobrar mucha fuerza era que el trabajo no es una mercancía, no es una mercancía común y corriente. No es lo mismo que comprar un kilo de papa, no es lo mismo que comprar, no sé, un automóvil o una casa, lo que tú quieras. El trabajo es
está unido, indisolublemente unido a la persona, digamos, al alma del trabajador, ¿ya? Así que no es algo que tú puedas acumular, como así se hace con la energía eléctrica, sino que está vinculado a la persona misma del trabajador. Así que cuando yo, entre comillas, compro trabajo de alguien, estoy, entre comillas, como durante ese tiempo, como comprando como a la persona, ¿no? Entonces, una frase que hizo fuerza, que la OIT la tiene en su constitución, el trabajo no es una mercancía, podemos decir que uno de los fundamentos, ¿no?, del derecho al trabajo, vinculado además a la dignidad de la persona, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y por eso implica que no estamos a la venta, como decía Kant, no se nos puede asignar un precio en cuanto a individuos y por lo tanto tiene que haber una regulación que mitigue esta compra-venta de trabajo. Ahora, esto a nivel teórico, porque en la práctica el trabajo sí puede ser visto como una mercancía, ¿no? Todos vendemos trabajo a nuestro empleador, todavía. Así que esto también es paradójico. O sea, por un lado, los profesores de Derecho Laboral siempre decimos el trabajo no es una mercancía, pero nosotros mismos como profesores estamos vendiendo nuestro trabajo en la universidad o en lo que hagamos. Y entonces es un dilema que no está resuelto, ¿no? Digamos, algunos autores hablan de mercancía media, ¿no? Una mercancía pero que tiene características tales que justifican una regulación intensa, ¿no? El derecho no es algo, y en el fondo las regulaciones sociales no son cosas como fórmulas matemáticas o algebraicas precisas, así que tú digas 2 más 2 es 4, ¿no? Las regulaciones sociales y la vida que tenemos en sociedad se guían también por intuiciones, no solamente por cálculos así súper precisos como puede ser las ciencias exactas, ¿no? La biología, la química, la física, la matemática, ¿no? Digo esto porque decir que el trabajo no es mercancía tiene realmente un impacto, aunque en la práctica todos sabemos que todos los días se vende trabajo. Es como el impacto que puede tener decir que la Plaza Italia se llama Plaza de la Dignidad. Uno puede decir, mira, pero jurídicamente sigue llamándose Plaza Baqueano. Jurídicamente el cartel, no sé qué, y la ordenanza sigue diciendo que se llama de tal forma o tal otra, pero los chilenos sabemos que simbólicamente ya quedó como Plaza de la Dignidad y todos vamos a hablar de Plaza de la Dignidad, etc. O sea, los seres humanos nos movemos con metáforas, con relatos, con narrativa. Entonces lo que quiero rescatar es que si bien es cierto que uno vende trabajo, el enfatizar que es una mercancía sumamente rara y que solo considerarlo en el aspecto venta puede ser inhumano, ya tiene un impacto muy fuerte. Eso es lo que quiero decir. O sea, esta idea de que el trabajo no es una mercancía es una idea muy fuerte, a pesar de que en la práctica, aunque sea media mitológica o media metafórica o no concurra en la realidad, es una idea fuerza que ayuda cuando uno dice, sí, pero aquí va a haber una regulación, aquí va a haber sindicato, aquí va a haber derecho de huelga, justamente para tratar de mitigar esta realidad brutal de que hay un sujeto sometido un poco a la voluntad del empleador con la potestad de mando, de control, con la subordinación, etc. También, obviamente, hay otras tesis o teorías que avalan la idea de una regulación de la relación laboral, ¿no? Diríamos vinculadas no tanto ya a la noción de dignidad o de que el trabajo no es una mercancía, sino también vinculadas a la justicia social y la justicia distributiva, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir las ganancias de las empresas y que se producen en el trabajo entre empleador y trabajador? Si eso va a quedar solo en mercado o va a tener algún elemento de redistribución. Aunque esto parezca raro, ¿no? La mayoría de las escuelas económicas están de acuerdo que no puede quedar sujeto a un mercado. Me escuchó bien, no es un problema de la plataforma. La mayoría abrumadora, si el 90% de las escuelas económicas están de acuerdo en que el mercado de trabajo funciona pésimo, que haya asimetrías de información y que el trabajador es débil para poder negociar su propio estatuto y su propia remuneración. Por lo tanto, se requiere alguna medida paliativa, que puede ser, por ejemplo, el derecho al trabajo o, por ejemplo, la regulación sindical.
El problema es que hay una escuela económica, la de Chicago, que se la suele identificar con los Chicago Boys y con el neoliberalismo. La verdad, el neoliberalismo está en muchas escuelas de economía, no solamente en la de Chicago, ¿no? Pero que es muy hegemónica, ¿no?, en el mundo, ¿no? Entonces, claro, hay una escuela económica que dice que el mercado funciona perfecto, ¿no?, y que no tendría que haber ninguna regulación y que el derecho laboral poco menos hay que derogarlo, que es la escuela de Chicago y neoliberal, y que es una escuela que es muy hegemónica y le ha venido bien a los políticos que no quieren proteger al trabajador, les viene muy bien como excusa decir, pero mira que hay unos expertos que se llaman economistas y que dicen eso. Obviamente también en nuestras escuelas de economía es prácticamente hegemónica esta visión de Chicago, ¿no? Yo diría que a ver, ¿qué excepción podría dar la Universidad de Santiago? La USACH tiene algunos economistas que son heterodoxos y la Alberto Hurtado, pero las escuelas de economía en general en Chile suelen tener un pensamiento único, que es repetir lo que dicen en la escuela de Chicago, que ni siquiera en Chicago la cumple. O sea, Chicago tiene 1000 regulaciones, además el transporte es público, no es privado. Así que cuando los Chicago Boys tienen que ir en micro a la Universidad de Chicago, se dan un transporte público, porque el transporte privado todo el mundo sabe que es absolutamente ineficiente, y en los congresos se pone el caso de Chile para mostrar lo que es ineficiencia. Ahora van a poner el caso del COVID también para mostrar lo que es ineficiencia en una regulación o falta de regulación. Así que hay razones de justicia distributiva. Si el trabajador no va a poder negociar lo justo que vale su trabajo, va a haber que empoderarlo, ya sea a través de normas legales o a través de un sindicato que lo pueda representar para obtener un aumento de remuneraciones. Ahí hay otra justificación del derecho al trabajo en la línea de justicia distributiva. También hay una línea de justificación en el ámbito del paternalismo. El derecho también a veces trata paternalistamente a las personas, ¿no? Y aunque hay una discusión muy grande sobre si el paternalismo es bueno o es malo, es un hecho de que si no fuera obligatorio ahorrar para las pensiones, más allá del sistema, yo sé que el sistema chileno no funciona, que es el de AFP, pero en el sistema de reparto igual es obligatorio imponer, ¿no? Si no hubiera una obligación de imponer, probablemente uno diría, no, voy a ahorrar cuando tenga más edad, porque además tengo ahora muchos gastos, tengo la inmediatez de los gastos, tengo que pagar matrícula, colegio de los niños, esto, lo otro, no estoy para estar ahorrando para pensar en 30, 40, 50 años más, ¿no? Y muy probablemente mucha gente llegaría a tener la edad de jubilación sin ningún tipo de aporte, ahorro o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, paternalistamente la ley te impone, ¿no? Te impone una regulación, te guste o no te guste, ¿no? Ahora, eso no puede ser ni muy común, ni muy extremo, etcétera, porque si no ya terminas en una dictadura. Pero todos los países democráticos tienen algunas regulaciones mínimas de tipo paternalista, si usted quiere, en el sentido de que hay ciertos contextos que se piensa que las personas, por muy racionales que sean, van a tomar malas decisiones, que es lo que se llama mala conciencia, ¿no? La mala conciencia. Entonces, hubo que obligar a ocupar cinturón de seguridad, ¿no? Yo que tengo hartos años, puedo decir que en los 70 no traían ni cinturón de seguridad los autos, ¿no? Así que cuando la gente chocaba era como una juguera, ¿no?, adentro, ¿no? Digamos que hay una cosa terrible, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hizo que la gente ocupara cinturón de seguridad? Imponiéndolo como norma obligatoria y sacando parte, ¿no? Porque hay falsa conciencia. Entonces uno dice, no, ¿para qué? O sea, yo no voy a chocar. A mí no me va a ocurrir. ¿Cómo voy a tener tan mala pata? Bueno, y después de tener la mala pata y ahí está, ¿no? Entonces hay muchas regulaciones que se ponen en forma paternalista y algunas normas laborales también obedecen a eso, sobre todo todas las vinculadas a la irrenunciabilidad, cuando se dice, mira, el trabajador no puede renunciar a esta norma, ni aunque él desee, ni aunque él diga que tiene toda la voluntad del mundo. Pero además, ese tipo de normas paternalistas se vincula con la otra fundamentación que voy a hablar, que es la de la autonomía. Pero además quiero decir que este tipo de normativa obligatoria, ¿no?, imponer obligatoriamente estándares protectores del trabajador, también ha sido solicitada por los empresarios, ¿no? No porque los empresarios tengan consideraciones altruistas,
sino cuando un empresario, por las razones que fuera, que podían ser altruistas, mejoraba la condición de sus trabajadores, necesitaba que lo hiciera la competencia, porque recordemos que en un sistema capitalista hay competencia, ¿no? Entonces, en alguna medida, si tu competencia paga más mal y vende más barato su producto, tú vas a querer que la autoridad le exija a la competencia que cumpla sus obligaciones para que no te haga esa competencia desleal con bajo precio de mano de obra, ¿no? Así que, en alguna medida, quizás algunos empresarios estaban de acuerdo en reducir la jornada laboral, pero necesitaban que lo hiciera una ley irrenunciable que obligara a todas las empresas. Le voy a poner un ejemplo actual, ¿no? ¿Qué pasa con la economía de plataforma, ¿no? Que el Internet y todas las nuevas tecnologías, ¿no?, de las comunicaciones, etcétera, han generado nuevos negocios, nuevas perspectivas, etcétera, ¿no? Entonces, si una persona se va en auto a Viña del Mar, lo pone en Facebook: oye, me voy el día viernes en auto, si alguien quiere ir conmigo, le cobro 4.000 pesos y así me ayuda con la benzina, con el peaje, etcétera. Y a veces personas que tú no conocías se apuntaban, ¿no? Si tu Facebook es abierto, yo no tengo Facebook, así que puede que algunas cosas técnicas las diga mal, porque no ocupo ese tipo de plataforma, pero intuitivamente, ¿no es cierto?, a través de Facebook se empezaron a organizar esto y así todos ganábamos algo, ¿no? Es lo que se llama la economía colaborativa. Después a alguien se le ocurrió hacer una página web que ya no era Facebook, especializada, no sé, Viajes Santiago-Viña, en donde tú podías poner un anuncio: me voy el día domingo a Viña o me voy el día domingo a Santiago, tengo 3 cupos en el auto y cobro 2.000 pesos, y otras personas que tú no conocías se podían apuntar y se podían ir contigo, ¿no? Entonces empezó a surgir mucha literatura de la economía colaborativa, bla, 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 mira qué extraordinario, la gig economy, ¿eh? Siempre esto como bien así como, wow, mira, y cómo está cambiando el mundo, etcétera, etcétera. Hasta que surgió una empresa, Uber, californiana, que dijo: bueno, yo voy a crear una plataforma para juntar choferes con clientes y hacer un servicio de transporte, y eso de economía colaborativa, gig economy, etc. El punto es que es bien distinto a que tú en tu Facebook anuncies que te vas a ir a Viña y alguien se quiere ir contigo y te pague. Es bien distinto eso a tener una plataforma destinada a que se encuentren las personas, pero sin cobrarte nada. Segundo ejemplo. Esas dos son bien distintas a esto tercero, ¿no? Porque Uber le cobra al que viaja, al cliente, no le cobra al chofer. Y después le paga al chofer un porcentaje, porque le pide requisitos al chofer, el auto tiene que ser de cierta forma, porque después el cliente pasajero evalúa al chofer y eso genera un ranking, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Uber quería que la vieran como que fuera Facebook, casi una plataforma que no tenía nada que ver. Pero claro, los choferes empezaron a decir: pero bueno, nosotros no tenemos seguro de accidentes, no tenemos esto, no tenemos lo otro, no tenemos vacaciones, etc. Y al final le ha ido bien mal a Uber. Empezó un juez californiano diciendo que era relación laboral, y aunque hubo algunas sentencias en contra al inicio, pero esporádica, una australiana, una brasilera, la verdad es que se ha consolidado la idea de que es una relación de trabajo, un servicio de transporte como el taxi. Y por lo tanto Uber tiene que pagar y tiene que contratar y tiene que cumplir con los derechos laborales, ¿no? Salió en febrero una sentencia de la Corte Suprema Británica diciendo que es relación laboral. El 2017 salió una de la Corte Suprema de California, el caso Metanex, diciendo que es relación laboral. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijeron que era empresa de transporte y que tenía que cumplir todas las normas, incluyendo las laborales. Así que hace algunas semanas, por este fallo de la Corte Suprema Británica, la BBC Mundo tenía como noticia rimbombante algo que había hecho Uber que era extraordinario, ¿no? En realidad no tiene nada extraordinario, es que le ha ido mal en todos los escenarios judiciales. Uber, Gran Bretaña, decidió contratar a los choferes, ¿no? Hacerles contrato de trabajo, tomarles seguro, darles vacaciones y cumplir con todas las obligaciones que tiene el empleador. Pero en realidad lo está haciendo como reacción a todos los escenarios judiciales que le fue mal en Gran Bretaña, ¿no? ¿Pero qué pidió Uber aparte de eso? Una vez que contrató todo, se dirigió a la autoridad británica y le dijo: oiga, yo quiero que Lyft y Cabify
que son mi competencia, también contraten a los trabajadores. Porque si no, a mí se me están careciendo los costos, etcétera, etcétera, y ellos siguen con este chanchullo que yo tenía de tratar de convencer de que no era relación laboral. Entonces, si yo voy ahora que me obliga la ley, los tribunales, digamos, si yo voy a contratar a esta persona, bueno, quiero que mi competencia también la contrate, ¿no? Así que también a veces los mismos actores piden ciertas normas que podríamos decir paternalistas, que se busca una ley británica que obligatoriamente trate de obligar a que estas personas sean contratadas. De más está decir que ya en Chile salió en octubre una sentencia en Concepción sobre pedidos ya diciendo que era relación laboral, ¿no? A la luz del derecho chileno, con todas sus imperfecciones, igual se ha ido trabajando en el tema de los principios del derecho al trabajo, y entonces, sí, claramente Uber, Cabify, o por ejemplo, pedidos ya, o Uber Eats, son relación de trabajo del rider o el chofer con la empresa de la plataforma, ¿no? Fue confirmado por la Corte de Apelaciones, y en la defensa de pedidos ya se presentaba el proyecto de ley del actual gobierno, que pretendía, antes del estallido social, se presentó un proyecto de modernización del Código del Trabajo, en que se agrega un artículo 8 bis que dice que los choferes de Uber y de plataforma no son trabajadores, ¿no? Seríamos el primer país en el mundo de tener una regulación desprotectora en ese punto. Ese proyecto quedó olvidado, producto del estallido social, y espero que no se discuta nunca, ni le pongan suma urgencia, como se ha hecho con el TTP-11, a ver si por alguna casualidad lo aprueban, porque digo, la tendencia mundial es otra. Pero es el ejemplo, ¿no? ¿Por qué un empleador va a pedir regulación? Bueno, cuando el empleador se ve obligado a cumplir las normas y ve que la competencia no las cumple, él mismo va a pedir justamente que también las tenga que cumplir la competencia, ¿no? Así que, aunque sea contraintuitivo, el derecho laboral también ha ido caminando por estos senderos, ¿no? Del paternalismo en los sentidos que he indicado. Y por último, la autonomía del trabajador. Cuando uno pacta un contrato, en principio, en el derecho se supone que se pacta entre sujetos autónomos, sujetos que tienen una voluntad libre. Pero ¿cómo vamos a definir libertad? Libertad no implica voluntad, ¿no? No implica voluntad. Una voluntad mecánica, digamos, ¿no? Porque si a mí una persona me amenaza con una pistola y me dice que tengo que tocarme el pelo, si no me va a disparar, yo tengo que voluntariamente tocarme el pelo, ¿no? Porque si no me va a disparar, pero en realidad no es una voluntad libre, ¿no? No es una voluntad real, es una voluntad bajo coacción. Así que siempre cuando se habla de la libertad, de la autonomía de las personas en general o del trabajador en particular, no hay que perder de vista que la libertad y la autonomía no es algo formal, como que la persona actuó y como actuó, entonces lo hizo libremente, ¿no? Las personas pueden actuar por coacción, por intimidación, por temor, por una serie de cosas, y en ese contexto no lo hicieron libremente, ¿no? Hubo pensadores, filósofos famosos, ¿eh? Como John Locke, que justificaban la esclavitud como un acto voluntario, ¿no? Porque en el fondo en la guerra el enemigo, en vez de matarte, te había esclavizado y había un contrato implícito entre el esclavo y quien lo había capturado, en virtud del cual el vencedor le perdonaba la vida a cambio de que se hiciera esclavo. Así que para John Locke la esclavitud era voluntaria, ¿no? Pero todos sabemos que eso no es voluntario. Claro, sí. Te tomaron prisionero en una guerra y te van a matar. Y la única forma de salvar tu vida es convertirte en esclavo. Bueno, en una de esas uno lo piensa y se convierte en esclavo. Pero eso no implica que sea voluntario ni autónomo. ¿Qué es lo que ocurre en el contrato de trabajo? La misma asimetría de poder que se da en la sociedad entre los empresarios en general y los empleadores y los trabajadores se reproduce al pactar el contrato. Entonces es difícil decir que el trabajador es libre, ¿no? Y de hecho jurídicamente tiene un nombre eso, que no es solo para el contrato de trabajo, pero que aplica plenamente a él, que es que el contrato de trabajo es un contrato de adhesión, o sea, lo toma o lo deja, ¿no? Usted necesita trabajo, ¿no? Y necesita tanto trabajo que no es que le va a empezar a discutir a la persona que lo está entrevistando, ¿no? Va a aceptar las condiciones de ese trabajo, ¿no? O veámoslo desde otra perspectiva, ¿qué pasa ahora en la pandemia? Yo trabajo en una construcción y se ha permitido que se siga construyendo.
es evidente que la construcción no es un servicio esencial en ninguna parte del mundo, salvo en Chile, que se considera que sí, ¿no? Entonces, uno está en cuarentena y sientes todos los taladros y todas las cosas de la gente que está trabajando. Bueno, quizás a ese trabajador le gustaría quedarse en su casa y no poner en peligro a su propia familia saliendo, porque por ahí anda el bicho y parece que está más violento que nunca el COVID, ¿no? Y además atacando a gente más joven. Tú sales a trabajar y tienes tus hijos. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede ser que gente racional, ¿no? Que supone que tiene autonomía, etcétera, pueden poner peligro en una situación como la actual yendo a trabajar? Bueno, es que la persona está coaccionada. Porque ¿qué haces si te quedas sin trabajo? Bueno, ocupa el seguro de cesantía, pero si ya lo gasté la primera vez que me suspendieron el contrato y no tengo seguro de cesantía, ¿con qué compro comida? ¿Con qué alimento a mi familia? ¿Con qué pago la renta? ¿Con qué pago las cuentas? Con algunos de los subsidios que ha dado el gobierno, que como no son generales, bueno, llenos de letra chica, etc. Entonces, no es una voluntad enteramente libre. O sea, incluso la gente, como arriesgando su vida, va a trabajar. Y por lo tanto, también la falta de autonomía del trabajador justifica esta intensa regulación en el contrato de trabajo. Así que puedo decir, terminando esta parte, si quiere usted, filosófica, teórica, no sé qué, sobre la regulación laboral, que, bueno, siempre está esta visión económica extrema de la escuela de Chicago, y por eso es neoliberalismo, porque la escuela económica del siglo XIX era el liberalismo, y el liberalismo, bueno, es neoliberalismo, pero en realidad no son tan distintos, ¿no? En ambos casos solían los economistas oponerse a todas las regulaciones, pero a todas. Todas eran antieconómicas. Así que el derecho laboral y que los países sean desarrollados y la prosperidad que han tenido los países más ricos del mundo ha sido a pesar de los economistas, justamente porque no han escuchado la advertencia de los economistas cada vez que se iba a regular, ¿no? Es bien impresionante. En la primera ley laboral, la ley Peel de 1802, que fue de trabajo infantil, que lo que hizo la ley es bien brutal igual, bajar de 16 a 12 horas el trabajo de los niños. Igual es brutal que trabajen 12 horas, pero era un beneficio porque trabajaban 16. ¿Qué dijeron los economistas? Se acaba Inglaterra si se aprueba esta ley. O sea, en la primera ley laboral, el mismo argumento que tú escuchas ahora ante cualquier ley chilena, por ejemplo, que quiere proteger al trabajador, se acaba el país si surge esta ley. Y después uno va encontrando en la literatura o en la filosofía esto que le estoy contando de los economistas, ¿no? O por lo menos esta línea liberal que hoy día, aunque no son la mayoría, es la hegemónica, ¿no? Y la hegemónica en Chile absolutamente, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, Charles Dickens, en Tiempos Difíciles, ¿ya? Una novela que se la recomiendo si le interesan los temas laborales, hace presente que los empleadores ingleses son muy sensibles, ¿no? ¿Y por qué son tan sensibles? Un personaje, digamos, de la novela dice, no, pues son muy sensibles aquí, piensa tú que cada ley implicaba que quebraban. Y ahí están, más prósperos que nunca. Pero cuando salió la ley del trabajo, de prohibir el trabajo peligroso, que iba a quebrar toda la empresa en Manchester, Liverpool, y ahí ganaron más plata que nunca. Y cuando salió la ley que limitaba el trabajo infantil, también iban a quebrar. Ya. Cuando salió la ley de seguridad, tal cosa, que no podían pagar con vale el track system, sino con dinero, también iban a quebrar. Pero es interesante, piensa que Charles Dickens no es jurista, cómo se ríe de los economistas, ¿no? En tiempos difíciles. Y después tiene otro capítulo, otra parte, donde se ríe de las estadísticas, porque las estadísticas generalmente son ocupadas para mentir. Siendo un gran instrumento, la estadística generalmente es ocupada de forma bastante capciosa, ¿no? Y justamente lo primero que hacen los economistas neoliberales, te sacan un grafiquito, entonces como que uno queda, hasta ahí llegó, uno que es abogado, ya no sé qué opinar, quedo con las manos en la pared porque me presentan unos cálculos algebraicos, etcétera, y eso demuestra que hay que proteger al trabajador. Así que el derecho laboral tiene una pelea muy larga con los economistas liberales del siglo XIX y con los neoliberales de ahora, que es más hegemónico. Y el año 90 parecía perdida la batalla, ¿sí? Todo el mundo estaba de acuerdo que el derecho laboral era una rigidez que había que flexibilizar. Y hoy día, a pesar de que Chile, pues Chile es un caso especial para todo, ¿no? O sea, tiene una democracia semitotalitaria, ¿sí? Sin muchas libertades públicas.
y además con un sistema extremista económico ultra liberal, más liberal del mundo, más liberal que Estados Unidos. Piensa usted que Estados Unidos tiene pensiones de reparto. Y piensa usted que en Gran Bretaña el sistema de salud es de primer nivel y es público y gratuito. Así que la Thatcher, que era neoliberal, o Ronald Reagan, que eran neoliberales, no pudieron imponer todo el esquema neoliberal, porque claro, no eran dictaduras, eran democracias, tenían que llegar a acuerdo con sus parlamentos. No fue el caso de Chile, que fue dictadura que adoptó el neoliberalismo, no fue el caso de China, que también es una dictadura, en fin, no fue el caso de esas otras realidades en donde realmente el neoliberalismo se ha logrado desarrollar, o sea, el neoliberalismo conectado a las dictaduras, ¿no? Y entonces, como digo, esta pelea siempre con el argumento económico, bueno, en Chile siempre sigue teniendo mucha repercusión, ¿no? Es una forma de explicar las malas leyes laborales, por ejemplo, la que salió en el gobierno de la presidenta Bachelet, la 20.940 del sindicato, ¿no? 6 meses antes discutiendo qué servicio mínimo va a tener el empleador para el caso de huelga, ¿no? O sea, o sea, ni Pinochet se atrevió a hacer eso con la huelga, ¿no? Una verdadera barbaridad, ¿no? ¿Se imagina usted cada vez que se vaya a despedir a alguien que el empleador 6 meses antes tenga que plantearlo para ver cómo se mitiga el daño a tu familia por el despido? Sería como lo mínimo, ¿no? Para equilibrar, ¿no? Si vamos a tener que reunirnos 6 meses antes de la huelga, ya en Chile se sabe 2 años antes cuándo va a haber huelga, porque la huelga no funciona así en los países verdaderamente democráticos, se puede ir a huelga en cualquier minuto, obvio, si estás defendiendo derechos fundamentales. Pero Chile ya tiene la huelga programada con todo el calendario de negociación colectiva, porque la vincula a la negociación colectiva, la huelga es algo independiente, aunque se entremezcle con la negociación cuando se negocia. Pero mucha negociación parte en una huelga, no al final, como en el caso de Chile. Pero ahora además hay que 6 meses antes ver cómo mitigar todos los efectos, lo cual depende de la dirección del trabajo, que al final es un órgano político. Entonces, la verdad es que fue la instrucción, y eso se dijo, y el gobierno le dio absolutamente igual, ¿no? Probablemente la nueva mayoría, escuchando a todos sus economistas que son neoliberales, ¿no? Incluso los del Partido Comunista, porque el Partido Comunista también aprobó esa legislación neoliberal. O sea, Chile como un país, incluso el Partido Comunista es neoliberal, digamos, si nosotros se pasó el país, digamos, para raro, digamos, freak, digamos, ¿no? Así que sí, el argumento económico es muy fuerte en Chile, sigue siendo fuerte, y fuerte en el mundo, pero en el mundo está mucho más cuestionado, y hay una discusión mucho mayor. Ahora, esta intervención que yo he dicho del derecho del trabajo, ¿no? En la relación laboral, ¿no? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se aterriza? Bueno, el derecho laboral tradicional, ¿no? Lo que estableció fue que el contrato de trabajo, por ejemplo, fuera de duración indefinida, jornada completa. Se pensaba que la persona iba a trabajar, estamos hablando de la década del 30, poco menos toda la vida en la empresa. Así que había mucho dinamismo contractual. La persona podía ir ascendiendo de cargo, pero era el mismo contrato, tenía la misma antigüedad. Y un elemento clave en toda esa regulación fue establecer normas de término o contrato. Las normas de término o contrato tenían la filosofía de que hay que entorpecer que el empleador pueda poner término al contrato. ¿Y por qué? Porque el término o contrato tiene una significación muy distinta para el trabajador que para el empleador. Para el empleador es que tiene que cambiar de trabajador, o sea, quedarse sin un trabajador un tiempo. Para el trabajador todos sabemos que implica entonces que no va a poder llegar a fin de mes o que va a tener que, no sé, vender la única propiedad que tiene o vender lo que sea, o irte allegado con tus papás, etc. O sea, puede ser francamente un descalabro, ¿no? Hay que considerar que con la estructura salarial de Chile, en que la mitad de los trabajadores ganan menos de 400.000 pesos, y como el 80% gana menos de 800.000 pesos, y Chile es uno de los países más caros del mundo, supermercados más caros que en Gran Bretaña, porque bueno, Chile es el país de los monopolios, ¿no? 6 o 7 monopolios familiares manejan todo el país. Bueno, en ese contexto, el chileno no es que tenga ahorros, ¿no? Con esas remuneraciones no es que tenga ahorro, casa en la playa, no tengo idea, propiedades, autos, entonces si lo despiden echa mano a eso, ¿no?
Y si a eso le une que la salud no es gratis, hay que pagar por atenderte en salud, y que las pensiones no son de reparto. O sea, en definitiva, es como la tormenta perfecta de ultraliberalismo, ¿no? No tienes ningún desahogo por ninguna parte. Y entonces, las normas de despido están siempre pensando en que sea difícil para el empleador despedir. En primer lugar, tenga que tener una causa, no es que llegue y te despida por capricho. Y que si el despido es malo, el trabajador es reintegrado y puede tener una indemnización. Y a todo este esquema regulatorio, tanto cuando se pacta el contrato, que sea un contrato indefinido jornada completa, en la ejecución, que tenga una serie de derechos mínimos irrenunciables, que tenga dinamismo, en el término, que no pueda ser terminado por arbitrariedad, por capricho, y que el trabajador sea reinstalado si lo despidieron mal y le paguen los salarios caídos de todo lo que duró juicio, o que le paguen una indemnización por año de servicio. Bueno, todas esas ideas precisas han ido sufriendo diversas metamorfosis durante el siglo XX, se han ido flexibilizando, ¿ya? Y Chile, bueno, es uno de los ejemplos más grandes de flexibilidad en esas materias, ¿no? Si usted ve, en Chile es muy fácil contratar a plazo y por obra, no hay ningún sistema de causales para que alguien lo contraten a plazo o por obra. Esto también se ha flexibilizado en países ricos, pero incluso con la flexibilidad queda siendo más rígido, no sé si me explico, queda siendo más protector. Entonces, cuesta comparar países, ¿no? Además, cuando uno compara países, tiene que tratar de comparar con el mismo PIB per cápita, que sería el caso de Croacia, ¿no? Por ejemplo, el ingreso mínimo de Croacia es como el doble del de Chile, y tiene el mismo PIB per cápita. Esa es una buena comparación. Adivine qué país va a ser desarrollado en 20 años más. Yo le apuesto que Croacia. Y Chile, aquí vamos a estar, si sube el cobre, si baja, a ver, si tenemos un golpe de suerte, orando, logramos que suba el cobre para que el país tenga algo de plata, ¿no? Croacia tiene impuestos, tiene una política industrial, tiene salud y educación gratis y el ingreso mínimo del doble, ¿no? Son los mismos pasos que han seguido los últimos países que se han desarrollado en el mundo, Nueva Zelanda, Israel, Corea. Ninguno con un mecanismo neoliberal. No hay ningún incentivo para que la empresa privada invierta en tecnología o suba los sueldos por buena persona. No lo van a hacer. Entonces, la verdad es que Croacia es un buen ejemplo y también Uruguay también es un ejemplo, un país sudamericano como Chile, subdesarrollado, pero que también tiene el PIB per cápita de Chile ahora un poquito más bajo y tiene negociación ramal que cubre el 90% de los trabajadores, ¿no? Y no ha quedado ninguna hecatombe, tiene una clase media más fortalecida que Chile, el mejor índice de desarrollo humano, así que en la literatura es el país más desarrollado de América Latina, ¿no? No es Chile. Chile queda como segundo o tercero porque también está Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es una colonia norteamericana, pero si puntea bien, digamos. Y Costa Rica, que es el otro país que está un poco más bajo, pero que todos redistribuyen mejor su ingreso que Chile, ¿no? Entonces, claro, por eso no hay estallido social tan fuerte, por lo menos, ni en Costa Rica ni en Uruguay, ¿no? Entonces, se ha flexibilizado mucho en los años todo esto que estoy contando. Por ejemplo, en Chile, y esto viene obviamente del periodo de la dictadura, en Chile el contrato a plazo por obra se puede pactar a la par de uno indefinido, ¿no? Y como es contrato de adhesión, tú lo tomas o lo dejas. En Chile, con la ley 20.123, se ha masificado todavía mucho más la subcontratación, ¿no? No digo el suministro no se ocupa mucho, ¿no? Pero la subcontratación no está sujeta a causales, no tiene una norma de igualdad de trato, o sea, dos personas que hacen la misma labor con escritorios vecinos, pero uno es contratista y el otro es de planta, tendrían que ganar lo mismo, ¿no? Eso exige la igualdad ante la ley que tiene rango constitucional. Pero encontramos distintas clases de trabajadores, ¿no? El contratado permanentemente y el subcontratado, que es como de segunda categoría. Gana menos, tiene menos condiciones, etc., ¿no? Así que, claro, hay un grado de flexibilidad muy grande en el mercado de trabajo, en el caso del derecho chileno, que incluso, digo, fue profundizado en el periodo democrático, ¿no? Después del 90, ¿no? Y en el término de contrato, bueno, en la dictadura todavía era más fácil terminar los contratos, ¿no? Pues en la dictadura no había que tener causa. El despido estándar era por desahucio o desahucio, y la indemnización era de hasta 5 meses, ¿no?
Hay que reconocer que la ley del 90 lo cambió a necesidades de la empresa. Claro, es bien laxa las necesidades de la empresa. Es fácil invocarla, pero con los años la jurisprudencia se le ha ido haciendo más exigente la causal al empleador y la indemnización pasó de 5 a 11 meses, lo cual también fue un avance, ¿no? Pero un avance leve, pero quiero decir fue un avance comparado con lo que había en la dictadura, ¿no? Sin embargo, generalmente es fácil terminar el contrato cumpliendo con toda la ley, porque si mucha gente está a plazo por obra, esos contratos terminan automáticamente. No necesita el empleador una causal, ¿no? Y entonces ya los datos te revelaban el número de despidos anuales, que es más de 1 millón, o de términos de contrato. Ya el 85% hace muchos años eran por obra o plazo, que no implica que el 85% de las personas esté contratada por obra o plazo, es como la mitad, que igual es muy alto. Pero como varios contratos terminan dentro del año, suman a la estadística, por eso el 85% de los términos. Y entonces, si esas estadísticas, un observador no dice, y lo dijeron muchos sociólogos, algunos laboralistas, ¿ya? Lo dijeron antes, ¿no? Dijeron, mire, vea esta estadística. El 85% de los términos de contrato son plazo por obra. O sea, esas personas no tienen estabilidad. Y si a eso se une que cuando tomaban la CACEN o hacían estas encuestas, decían, en los últimos 5 años, como el 40 o 50% de alguna vez ha sido pobre, porque depende si le hacen la estadística cuando tienes trabajo a cuando no tienes trabajo. O sea, la clasificación de si uno era pobre o no dependía, no sé, de 5 o 10 mil pesos. ¿Tiene trabajo o no tiene trabajo? Eso te hacía ver que, aparte del porcentaje de pobreza que Chile teóricamente lo había ido disminuyendo, se había ido reemplazando por una gran clase media pobre, que en algunos casos es pobreza encubierta, en que depende que tú justo tuviste trabajo ese mes para quedar como clase media y no quedar en pobre, ¿no? Y entonces eso te revela que el mercado de trabajo estaba funcionando pésimo y que no había una redistribución del ingreso y que más bien el trabajo se veía como una mercancía y que faltaba paternalismo por parte de las leyes laborales y no había mucha justicia distributiva, etcétera, ¿no? Todo lo que hablábamos al inicio, ¿no? Y entonces la gente, uno no puede extrañarse, los que somos laboralistas no nos extrañamos del estallido social, ¿no? Lo habíamos escrito en muchas columnas, muchos profesores, ¿no? Yo en el Mostrador escribí 3 semanas antes a fines de septiembre del 2010, porque había que cambiar la Constitución, digamos, y cómo el chileno vivía desesperado en el día a día en su trabajo, ¿no? Así que hubo muchos anuncios, no solo en trabajos engorrosos académicos que nadie lee, no, muchos anuncios en los pocos medios libres que van quedando de noticias, ¿no? El Mostrador, Ciber, Clinic, en fin, ¿eh? El Desconcierto, bueno, y hay otros más, ¿no? Y entonces la verdad es que eso estaba anunciado, era como una olla a presión. Si a eso le unes todas las políticas focalizadas de subsidio, en que tú tienes que probar que eres pobre para que te den el subsidio, lo que genera que tú vas a querer que no te hagan contrato. Claro, porque si no perdiste esto otro, etc. Y eso hace que Chile tenga un 30% de informalidad, que es muy alto. Quizás más bajo que otros países de América Latina, pero es muy alto. Entonces, cuando acá nos cuestionamos por qué en pandemia la gente sale igual, a pesar de que tiene cuarentena, pero el 30% de informalidad, bueno, está en un periodo de guerra del fuego, si no tienen que ser, el país está cerrado, ¿cómo va a poder realizar su actividad económica? Porque con la informalidad vive esas personas. Y a eso le suma los pobres que tienen contrato de trabajo y que ganan el mínimo, y además las personas que forman parte de esta gran clase media pobre, ya es más de la mitad del país que está en una situación desesperada por este cierre. Y si no te quedan fondos en el seguro de cesantía y te suspenden, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, la verdad es que Chile era una olla a presión y siempre es fácil ser general después de la batalla, pero la verdad es que está por escrito, cosa que dijimos muchos cientistas sociales, ¿no? Muchos. No lo vamos a mencionar laboralista, pero por ejemplo Katia Araujo, que es una socióloga. Mucha gente escribió. Claudia Mora, otra socióloga. Mucha gente estaba escribiendo en los medios diciendo, oye, esto es grave, ¿no?
y las ventajas del eventual desarrollo de Chile no se están repartiendo a toda la población como se debiera. Así que ese es como viendo ya la regulación, cayendo como esta cosa media histórica, filosófica que le conté, cayendo en el detalle del caso de Chile. Otro avance, y lo digo así con la cabeza así, porque sí, es un avance, pero es un avance muy pequeño, ha sido todo el desarrollo de los derechos fundamentales. Hay un nuevo procedimiento de tutela de derechos fundamentales que puede hacer el trabajador en contra del empleador cuando es atropellado en sus derechos fundamentales. Y hay algunos casos francamente notables, juicios, ¿no es cierto?, que el trabajador ha ganado, no sé, el caso de la señora que tenía cojera y fue maltratada por el empleador, o de la señora musulmana. Hay unos casos de derechos fundamentales que uno puede exponer y que es como película norteamericana, como te ponen un caso así, ¿no? Así como Filadelfia con Tom Hanks, que ganan al final, etc. Pero la verdad es que muy pocos trabajadores pueden hacer juicio por derechos fundamentales, ¿no? Los juicios son largos, son costosos. Y entonces la mayoría de esas situaciones se resuelven en el interior de la empresa, en el interior de la empresa manda al empleador. Hay algunos casos también señeros de acoso sexual, pero el acoso sexual real que ocurre en la empresa, el 95% se resuelve dentro de la empresa y probablemente en perjuicio de la mujer o el trabajador acosado. Así que es un avance el procedimiento de tutela, pero eso no significa que el trabajador chileno esté emancipado, no sé si me explico. Para los casos más graves, en que ya el trabajador está dispuesto a hacer juicio, seguir todas las consecuencias, aunque pierda el trabajo, etcétera, puede generar alguna jurisprudencia y obviamente alguna indemnización interesante, pero costos muy altos. O sea, por lo tanto, no es que haya un respeto irrestricto a los derechos fundamentales, no, pero antes no había nada. Ahora está este procedimiento que jamás genera daño moral para el trabajador. Así que ese es un avance. Y además, mucha de esta legislación heredada de la dictadura, que por un lado aumentó la protección en los gobiernos democráticos, sobre todo entre el 90 y el 2000, hay como dos periodos. Entre el 90 y el 2000 se aumentó un poquito la protección, sin fortalecer eso sí a los sindicatos. Y desde el 2000 hasta ahora, cada vez salen leyes más malas e incluso se ha atacado a los sindicatos, como con la 20.940, ¿no? Entonces estamos como en una... tuvimos un pequeño vuelo y estamos cayendo en picada en la legislación que se está aprobando, ¿no? Como decía, un proyecto presentado por el gobierno actual, en que seríamos el primer país del mundo en dejar desamparados a los choferes de plataforma, ¿no? Diciendo expresamente en la ley que no es contrato de trabajo. Así que, ¿qué se podía hacer el 90 con toda esta legislación, ¿no? Es poco lo que podemos hacer los profesores de derecho, pero podemos hacer algo igual, ¿eh? Tratar de patalear, digamos. ¿Qué se puede hacer? Aparte de escribir articulitos en el mostrador denunciando tal o cual cosa que al final parece que nadie lee, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, igual para los historiadores del derecho, ¿sí? Cuando se haga la historia del derecho chileno en, no sé, 100 años más, igual van a poder decir que la doctrina en Chile trató de construir una teoría de principio que en realidad no es teoría chilena, es una teoría latinoamericana, uruguaya, etc. Pero tomó los principios del derecho laboral, protección, irrenunciabilidad, primacía de la realidad, continuidad, y trató de darle forma en el derecho chileno, con una legislación antitrabajadora. Y sí, es efectivo que hoy por hoy la jurisprudencia, la Corte Suprema falla con estos principios a favor del trabajador, igual es algo notable, porque la Corte hace 15 años atrás fallaba a favor de la empresa, ¿no? Hoy día la Corte está fallando a favor del trabajador. ¿Cambia eso mucho la situación del día a día del chileno? No, porque como ya he dicho, los tribunales es como la última solución a los conflictos. Es la más extrema, es la más costosa, es la más larga. Por lo tanto, el 90% de los trabajadores resuelve sus conflictos por fuera de tribunales. Si lo resuelven en algún lado de la inspección del trabajo, ya cuando llega a tribunales es como el caso ya más grave, por decirlo de alguna forma. Y como los abogados estamos centrados en los tribunales, tendemos a creer que la realidad son los tribunales. Entonces, si los tribunales se castiga el acoso sexual, tendemos a creer que se acabó el acoso sexual. No, falso. Falso, sí, hay algún que otro juicio, pero la verdad es que el acoso sexual es una cosa terrible que ocurre todos los días en la empresa y nadie llega a juicio.
Sin embargo, puedo decir que ahí hay un grano, ¿no? Nuevamente la narrativa, es como lo de la Plaza de la Dignidad, ¿no? Pocos discuten hoy día que el derecho laboral tiene que proteger al trabajador. Ahora, lo que ocurre es que la ley la protege mal. Bueno, sí. Pero cuando hay dudas, cuando hay interpretaciones, esta narrativa te ayuda a cuadrar el círculo y tratar de generar una interpretación más protectora. Al final del día, es algo bien modesto, ¿eh? Lo que estoy hablando es modesto, no es una gran cosa. Porque yo no soy legislador, ¿no? Yo no puedo cambiar la legislación, ¿no? Así que, bueno, esa es la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer frente a este como neoliberalismo incrustado en el ADN de nuestros legisladores, de derecha a izquierda? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tratar de reinterpretar, tratar de ocupar lo que hay, las normas de derecho internacional, de derechos humanos que supone que rigen en Chile. Entonces, claro, el derecho es como un sistema, ¿no? Tú le metes una ley, pero la ley funciona dentro del sistema, ¿no? La otra vez vi una serial que me habían recomendado mucho en Netflix, Dark, ¿ya? No le voy a contar la serial por si alguna vez la ve, ¿no? Pero trata un tema que está tratado en muchas películas, ¿no? Que es el viaje en el tiempo, ¿no? Entonces tú viajas en el tiempo para cambiar algo específico y lo cambia, pero eso tiene una reacción después en cadena hacia el futuro impensada. Bueno, algo parecido ocurre con el derecho, ¿no? El legislador mete una ley, pero no es que la ley logre modificar lo que desea modificar, porque la ley entra dentro de un sistema, de una sinergia. Y ese sistema a veces hace que la ley al final tiene otra interpretación distinta, ¿no? Por lo tanto, a veces el legislador aprueba una ley antitrabajador, pero entra en la sinergia del ordenamiento, entonces los jueces tratando de proteger toman el principio de acá, el tratado internacional de acá, y si bien es cierto o no es menos cierto, lo interpreta y llega a una solución más protectora o no tan grave como la que establece la ley. Así que ese es un tema fascinante, no es a lo que me invitaron a exponer, pero yo le quiero contar, ¿no es cierto? Así que, bueno, frente a este, a veces un poco desolador panorama, ¿qué hacemos los profesores de Derecho? Estamos en eso, en la narrativa, en el cuentito, en la mitología, ¿no? Diciendo, mira, que está este principio, porque aquí y acá, y entonces esto hay que tratar de ordenarlo. Porque en el fondo, si uno veía el derecho chileno, hasta la Constitución del 80, que es una constitución que se hizo en dictadura, dice que hay que proteger al trabajador. El 19, número 16, la libertad de trabajo y su protección. Así que dentro de este mismo ordenamiento había algunas normas que supone que son las más importantes que dicen que hay que proteger. Tiene otra norma que dice que no hay que discriminar al trabajador, salvo por capacidad o dignidad personal. Y después tienes la ley, súper flexible, desprotectora, etc. Y una praxis a veces incluso más brutal. Entonces, esto es como cocinar, ¿no? Con todos estos ingredientes, tú podías construir una narrativa protectora a pesar del Código de Trabajo chileno y a pesar de las enmiendas que ha hecho la Concertación, la nueva mayoría y la derecha. ¿Por qué? Porque no se cambió la norma constitucional, que supone que es la más importante, y porque hay varios tratados internacionales que dicen que hay que proteger al trabajador y que eso es un derecho humano esencial. Así que detrás de todo esto hay una disputa también narrativa, hay una disputa en el relato, hay una disputa en el significado de una ley en particular que entra a formar parte de un sistema y a veces el sistema la lleva para otro lado. Quisiera terminar diciendo o autohaciéndome una pregunta, digamos, bueno, y el trabajador en todo este contexto, ¿no? ¿Tiene alguna posibilidad de emancipación? Esa podría ser una buena pregunta, ¿no? En todo este contexto que yo he escrito, ¿no? Bueno, yo diría que hay dos, pero hay una en la que yo no soy competente. Así que voy a hablar de esa primero, ¿no? Obviamente, si cambia el sistema capitalista, puede que haya algún sistema de trabajo en el futuro, en un sistema utópico, no tengo idea, en la que efectivamente no haya explotación de las personas y sea una sociedad solidaria, en fin, ¿no? Hasta más cristiana, si usted quiere, una sociedad solidaria, ¿no? Pero eso yo no tengo competencia, ¿no? Digamos, lo que sí puedo decir que es difícil que el capitalismo siga como está, ¿no? O va a tener una reingeniería profunda y va a seguir siendo capitalismo, pero con redistribución, o lo vamos a cambiar por otro sistema que no destruya el medio ambiente y que genere un cambio mayor.
pero no tengo respuesta, no sé de fecha, en fin, ¿no? Nada es eterno. Había cosas eternas que se han acabado, ¿no? La esclavitud parecía imposible acabarla. Es cierto que hoy día también hay esclavos, pero todos saben que es ilegal. Los esclavos que hay en África, etcétera, trabajadores migrantes que trabajan de esclavos, hasta en Chile se han encontrado algunas personas en estado de esclavitud, pero eso es algo ilegal, ¿no? Pero cuando la esclavitud era legal, y por ejemplo en Estados Unidos, antes de la guerra de secesión, se discutía si se iba a terminar o no con la esclavitud, el argumento más fuerte era económico, lo hagan los economistas. Así que no es casualidad, ¿no? Y los economistas decían, no, imposible, si se acaba la esclavitud, se acaba toda la producción sureña agrícola, el país quiebre, vamos a terminar como el país más irrelevante del mundo. Usted ya sabe, ¿no? Se acabó la esclavitud y Estados Unidos llegó a ser el país más rico del mundo. Digamos que no había ningún nexo causal entre otorgar más derechos a las personas, entre reconocer la calidad de las personas de raza negra y el desempeño económico, ¿no? Pero claro, siempre está esa amenaza, ¿no? Que es una especie de huelga, ¿no? De anuncio de huelga, ¿no? El país va a ir a la quiebra si tengo que pagar impuestos, el país va a la quiebra si tengo que respetar el medio ambiente, el país va a la quiebra si tengo que respetar al trabajador. Es siempre la misma receta y siempre apoyada por economistas liberales en el siglo XIX y neoliberales actual, no los economistas heterodoxos, pero eso en Chile prácticamente no tienen ninguna voz. Y entonces, la verdad es que hay cosas que se han acabado, el sometimiento de la mujer, aunque todavía sigue habiendo mucho machismo en el mundo, y en Occidente y en Chile, ¿no? Pero hace 200 años atrás la mujer estaba mucho peor, ¿no? Y parecía imposible que pudiera obtener una mayor emancipación, que una mujer pudiera vivir sola, por ejemplo, o se pudiera divorciar y ella criar a los hijos, era como medio imposible. Hoy día es una realidad, así que no veo por qué en 200, 300 años más puede que el sistema capitalista como realmente no exista o esté absolutamente reconfigurado. Pero yo no tengo respuesta, yo no le puedo dar una receta ni decir qué es lo que se puede hacer. Así que, ¿cómo puede lograr el trabajador emancipación? Bueno, la respuesta que ha tenido el derecho laboral es bastante más imperfecta que esta primera de cambiar el sistema. Pero también es más práctica, si usted quiere, o es más posible, ¿no? Aunque no digo que la otra sea imposible, como dije, parecía que la Edad Media no se iba a acabar nunca. El feudalismo era como ya 1000 años y se acabó. También el Imperio Romano, se acabó, ¿no? Así que, digamos, no es como para pensar que las cosas son eternas, ¿no? O que ha habido un fin de la historia, digamos, no. La verdad es que la emancipación del derecho laboral la trató de lograr a través del sindicalismo, ¿no? Entonces, los trabajadores se agrupan en sindicatos. El sindicato no es de empresa, el sindicato es ramal, está fuera de la empresa. Así que tú trabajas en una empresa metalúrgica, tú eres del sindicato de los metalúrgicos, lo que hacía un gran mega sindicato que tenía un poder enorme, ¿no? Y los sindicatos empezaron a ir a paralizaciones, empezaron a ir a la huelga, porque el trabajador, ya hemos dicho, no tiene poder dentro de la relación laboral, ¿no? Entonces, cuando tú vas ya a una huelga, ¿no? Que es una medida de fuerza, ¿no? Te niegas a trabajar, es porque no tienes ningún poder, ¿no? Es como la pataleta del adolescente, ¿no? Cuando haces pataletas es porque no tienes poder. Digamos, el mejor poder es aquel que nunca ocupa la coacción, ¿no? Si el poder de verdad, digamos, ¿no? Es aquel que incluso la persona dominada, por decirlo de alguna forma, voluntariamente adopta lo que quiere el dominante, por decirlo, y ni siquiera se da cuenta, es el primero en cumplir, ¿no? Lo que Max Weber le llama la dominación, ¿no? Y después ya la desarrolla Foucault, muchos otros, pero esto lo dijo Max Weber en realidad, ¿no? Las estrategias de dominación, ¿no? Cuando falta todo eso, lo que queda nomás es la coacción. El trabajador no tiene ninguna estrategia de dominación porque está subordinado, tiene que obedecer las órdenes del empleado, está siempre con susto a que lo despidan. Entonces, claro, cuando llega a situación de crisis, el trabajador va a huelga, ¿no? Y la huelga logra evidenciar la importancia de los trabajadores y que debieran estar mejor tratados por parte de los empleadores. Así que la sofisticación del derecho laboral dentro del sistema capitalista es el derecho colectivo, libertad sindical, la huelga, que es un derecho fundamental, negociar colectivamente. No me invitaron a hablar de eso aquí hoy, pero me quedan 5 minutos y en 5 minutos yo trato de hacer milagros.
usted ya sabe, ¿no? Sobre todo que esto es una escuela sindical, así que me imagino que usted es miembro de un sindicato o dirigente sindical. Bueno, y ojalá haya personas que quieran formar un sindicato. Pero lo que le quiero decir, Chile tiene un pésimo sistema sindical, ¿no? Digamos, o sea, en la dictadura se construyó a pulso un sistema antisindical que ha sido desarrollado después en democracia, incluso perfeccionado por todos los gobiernos que hemos tenido. A diferencia del derecho individual, que hubo una primera línea de tratar de mejorar a los trabajadores, aquí siempre ha existido el veto de los ministros de Hacienda, de los economistas, siendo que muchos países tienen sistemas de negociación mucho más perfectos que Chile. De hecho, en la OTE y en los países ricos, algo que caracteriza a los países ricos con diferencia, ¿no? Es que tienen un sistema sindical mucho más fortalecido que el chileno. ¿Qué significa eso? Que la cobertura de negociación colectiva promedia el 50% de los trabajadores. Pero ahí hay alguna asimetría. Hay países con poca negociación colectiva que son desarrollados. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña. Así que esos bajan el promedio. Si tú quitas esos países de los países desarrollados, esta tasa aumenta al 60, al 65%. Y si toman los países que según el Banco Mundial son los países más desarrollados del mundo, básicamente los países nórdicos, o sea, los escandinavos, Islandia, Noruega, Dinamarca y Suecia. Nórdico agrega Finlandia, que no son escandinavos, más Benelux, que es Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y le agregamos Suiza y Austria, acabo de nombrar 10 países, ¿ya?, que suelen ser sindicados como los países más ricos del mundo en que la gente es más feliz. Bueno, en esos países la cobertura está entre el 80 y el 95% de la negociación colectiva, ¿no? Hay además algunos países grandes que igual son países que tienen estándares bastante envidiables, a pesar de flexibilidad y de muchos problemas, que son Alemania y Francia. Ambas han flexibilizado su legislación laboral, pero tienen Italia, o sea, Francia, cobertura del 80% de negociación colectiva, y yo creo que Alemania un poco menos, pero tienen negociación ramal. Un tema que propuso Boric hace poco, que fue lo que hubiera trabajadores en los directorios de empresas. Bueno, ya ocurre en las públicas, ¿no? En APCO, ELCO tienen miembros de los sindicatos en los directorios. Eso es de lo más común en los países que acabo de mencionar, y son los países más enviables del mundo dentro del sistema capitalista, en productividad y en condiciones de vida, ¿no? Así que no hay un estudio, porque esto, repito, las ciencias sociales también se mueven con intuiciones, con metáforas, con interpretaciones épicas, no es ciencia exacta. No tengo, porque es imposible, un estudio que te diga que haya un nexo de causalidad entre sindicalismo y desarrollo económico, pero sí puedo decir que los países más envidiables en desarrollo económico del mundo tienen un sindicalismo súper fuerte, verdadero derecho de huelga, y por lo tanto los trabajadores sí pueden presionar por mejores condiciones. Siempre hay un caso anómalo que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy baja cobertura de negociación colectiva, como el 6%, así que prácticamente no tiene sindicato. En Amazon acaban de tratar de crear un sindicato y al final se frustró. Y entonces, claro, Estados Unidos es un país rico, pero un país bien anómalo, ¿no? Uno dice que es desarrollado, claro, Estados Unidos desarrollado, pero va con el impulso nomás, ¿no? Hay que pensar que tiene casi 50 millones de pobres. ¿Cómo un país desarrollado va a tener 50 millones de pobres, ¿no? Incluso situaciones con inmigrantes de trabajo esclavo. ¿Para qué hablar de la democracia? Campo de concentración con niños migrantes, etcétera, algo realmente vergonzoso en una democracia. Bueno, nuestra nueva ley migratoria no lo hace nada de mal en todo caso, pero lo que quiero decir, y el racismo injustificado que ha surgido en Chile contra los migrantes también no nos deja muy bien parados, digamos, pero lo que quiero decir, dentro de los países ricos, Estados Unidos es una sociedad bien rara y extraña. Así que, terminando y redondeando, digamos, ¿cómo se ha tratado de llegar a la emancipación del trabajador? Bueno, que el trabajador tenga un sindicato fuerte, que lo apañe y que pueda negociar colectivamente y eventualmente declarar la huelga con o sin sindicato frente a las situaciones límite o más extremas. Eso en Chile desde la dictadura no está el plan laboral es igual genial, pero genial por lo antisindical, digamos, por lo bien construido, ¿no? El sindicato dentro de la empresa, que era algo que Chile tenía antes. O sea, toda la historia chilena ha sido media antisindical, no solo con el gobierno de Pinochet, ¿no? Sindicato dentro de la empresa, generalmente el sindicato está fuera de la empresa, ¿no?
O sea, en Amazon, por ejemplo, es un sindicato externo el que pidió que se hiciera la votación para que los trabajadores de Amazon fueran representados por ese sindicato externo. O sea, a nivel de países desarrollados, a nadie se le ocurre que el dirigente que negocia es trabajador del empleador. Cuando yo explicaba un caso chileno, la gente se ríe, me dice, o sea, ustedes no tienen negociación colectiva. O sea, es que la persona que está sentada en la mesa negociando es trabajador del empleador. Bueno, está con todas las coacciones del mundo entonces. Sabe que tiene los días contados en la empresa. Eso no es una negociación seria, ¿no? En todos los países que mencioné, nórdicos, Austria, Luxemburgo, los dirigentes sindicales es una profesión y tú no eres trabajador desempleado con el que negocias, ¿no? Y representa a los trabajadores, ¿no? La huelga no está vinculada a la negociación colectiva. Y además hay una serie de mecanismos de extensión de la negociación. Francia tiene un 80% de cobertura, pero la afiliación sindical no pasa del 10%. O sea, tampoco va vinculado la densidad sindical con la cobertura de la negociación. En Chile, en cambio, tenemos más afiliación sindical, como el 18%, con una cobertura que nadie la conoce, pero que bordea el 10% de la negociación. Eso ya, nuevamente, la anomalía de nuestro país, ¿no? Significa que hay sindicatos que no negocian. Uno dice, ¿cómo puede haber un sindicato que no negocie colectivamente? Si justamente como que el leitmotiv del sindicato es tratar de negociar colectivamente. Así que es una vía bien imperfecta de emancipación, pero es lo mejor que ha podido ofrecer el derecho al trabajo dentro de un contexto capitalista para proteger a los trabajadores. Quiero agradecer nuevamente a las personas de la escuela sindical muy encarecidamente que me invitan todos los años. Para mí es un honor. Yo estudié en la Universidad de Chile y estoy muy contento de que me inviten a hacer siempre esta clase. Así que muchísimas gracias y ahora quedo abierto a las preguntas y las inquietudes que tengan. Perfecto, no, muchas gracias a usted, profesor, por hacerse el tiempo para venir. Nosotros sabemos que en estas circunstancias online el tiempo es escaso, bueno, siempre el tiempo es escaso y es difícil separar lo laboral, digamos, de la vida privada de uno. Entonces, realmente le agradecemos mucho por poder conectarse hoy y hacer esta clase. Vamos a comenzar con las preguntas. Hay varias preguntas, hay varios comentarios. La primera pregunta es, la voy a mostrar ahora, ¿cómo tener un Estado garante de derechos y que quede la nueva Constitución? Bueno, esa es una gran pregunta. La verdad, yo pienso que, por un lado, la nueva Constitución se ha enfatizado mucho, va a tener que tener un buen catálogo de derechos, pero no hay que descuidar la parte orgánica de la Constitución. ¿Cómo se va a organizar el poder? Tratar de que haya realmente una separación de poderes, de que las instituciones funcionen. ¿Qué significa que las instituciones funcionen? Significa que, por ejemplo, con el financiamiento de la política, hubieran terminado presos todas las personas que tenían que estar presos por algo así, que es casi socavar la democracia, ¿no? Y si por esa mala suerte estaban financiada también la nueva mayoría, quizás hasta la renuncia de la presidenta, ¿no? O sea, las instituciones funcionan porque cuando se descubre corrupción, la gente tiene sanciones efectivas por la corrupción y no es que saques absolutamente barata, digamos, tu desviación corrupta. Entonces, ¿cómo tener un Estado garante de derechos? Bueno, que efectivamente el poder esté organizado de tal forma que no haya, como hemos visto, un duopolio para elegir todos los cargos en todos lados, ¿no? Y eso que representa entonces al final que el poder se concentra. Y el poder, cuando se concentra, es como un veneno, ¿no? O sea, genera más poder, ¿no? Y entonces la mejor forma es dividirlo. Yo creo además que Chile debería ser algo así como un Estado federal, ¿no? Debiera redistribuir el poder a las regiones, tratar de rescatar el momento comunitario de la comuna, donde viven las personas, los cabildos, ese tipo de cosas. O sea, yo creo que la nueva Constitución debiera tener iniciativa popular de ley, debiera poder llevarse a un plebiscito obligatorio con un número de firmas, incluso para instituir al presidente de la República, que tenga que responder por lo que está haciendo. Un presidente de la República no puede hacer cualquier cosa, no puede empezar a violar reiteradamente los derechos humanos, porque sí queda como tal cual, ¿no? Entonces, esta experiencia tan dolorosa que está teniendo Chile en este minuto, estamos en todos los informes internacionales de derechos humanos, como un país transgresor sistemáticamente de derechos humanos. Deberá servirnos este dolor
y para honrar a las personas además que han fallecido, que han sido violentados o que han quedado sin vista, debiera servirnos para construir un sistema mucho mejor. Para eso sirven las crisis, digamos, como para construir un sistema mucho más equilibrado. Y también con un sistema regionalista de poder, pero con contralorías muy fuertes, para que no haya mafias locales que se tomen todo el poder, porque si Santiago está concentrado y hay una especie de monopolio, eso también ocurre a nivel más pequeño en regiones y en pueblos. Entonces hay que ver que el poder se redistribuya de verdad en ese punto, ¿no? Así que creo que va a haber que dedicarle tiempo a los derechos fundamentales, pero también a la parte orgánica, para que realmente se pueda hacer hacer carne, digamos, cumplimiento de los derechos de las personas. En cuanto al sistema de gobierno, quizá ir a un semipresidencialismo y también tener un sistema en que haya verdadera libertad de información. A nivel de ley, Chile tiene libertad de información. No hay censura, hay una serie de requisitos que nos acercan a cualquier país desarrollado, ¿no? Pero que los medios de comunicación, la televisión abierta y generalmente los diarios impresos sean de 2 o 3 personas y que además piensan lo mismo, es algo nefasto para el grado de información que tiene que tener un ciudadano del siglo XXI para tomar las decisiones. Y esa información requiere que haya medios, no sé, de derecha, de centro, de izquierda y de todas las ideologías, cosa que tú te puedas formar una opinión y cosa que no se pueda mentir impunemente porque todos los medios están diciendo lo mismo, ¿no? Así que esta desconfianza que tiene el chileno en todas las instituciones, en la tele, en todo, es muy grave para que podamos convivir bien. Entonces hay que tratar de mejorarlo también teniendo algún sistema plural, informativo, que las personas entonces puedan tomar sus decisiones. Creo que Twitter no es el mejor sistema para informarse. Tampoco tengo Twitter en todo caso, pero es muy visceral y es muy cortito. Las deliberaciones implican un esfuerzo mayor. Y creo también que lo de garante de derechos, sí o sí en la Constitución tiene que por lo menos insinuarse, aunque después se desarrolle por ley algún sistema de negociación ramal y derecho de huelga como derecho fundamental. Porque no hay mejor garante de los derechos laborales que el propio sindicato en el lugar de trabajo, ¿no? Es algo clave, ¿no? Como he dicho, todos los países con la mejor experiencia en este punto han ido por esa línea. Y yo creo, y no lo dije antes, me aprovecho de esta pregunta, que en toda la discusión que estamos teniendo, el trabajo está todavía invisibilizado. ¿Qué quiero decir? Muchas personas están de acuerdo que la salud hay que mejorarla y que debería ser gratuita. Y bueno, muchas personas están de acuerdo que el sistema de pensiones no funciona y que hay que cambiarlo o modificarlo sustancialmente. Muchas personas están de acuerdo en que la educación hay que mejorarla y no puede ser que ya desde kinder esté determinado poco menos tu futuro según tu comuna, según el colegio, según el ingreso de tus papás, ¿no? Esos son como 3, y puedo agregar el agua, ¿no? Hay 3, 4 derechos en que hay un consenso bastante grande. Nunca hay un consenso absoluto, pero hay un consenso bastante grande en la sociedad chilena, por lo menos los dirigentes, etcétera. No lo digo los tradicionales, ¿no? Las personas que han ido opinando en virtud de todo lo que ocurrió del 2019, esos temas generan un cierto consenso. Pero yo veo que falta el trabajo, porque esas situaciones, o sea, si yo tengo 55 años en este minuto, ¿no? Entonces yo podría decir, mira, me voy a pensionar en 10 años más, es un tema de futuro. Me tiene preocupado, pero todavía no es problema. Salud, la verdad, desde los 13 años que no me enfermo, así que espero que no sea ahora con el COVID la situación. Entonces la salud es cuando tengo la crisis, tengo la salud, ¿no? Educación, bueno, ya me eduqué, bueno, la educación para mi hijo y para mis nietos. Pero el trabajo es el día a día. O sea, lo que quiero decir, cuando los chilenos claman que la dignidad tiene que hacerse costumbre, cuando los chilenos alegan que cuando va lleno el metro se sienten tratados como cerdos, eso es por el trabajo. Ahí no estamos hablando de la FP, no estamos hablando del sistema educativo, no estamos hablando del sistema de salud. Estamos hablando del día a día de los chilenos y chilenas que tienen que trabajar. Entonces, a mí me preocupa que se olvide el tema laboral o que quede un poco para la cola. Yo creo que es como la madre de todas las batallas. Bueno, muchas son importantes, la salud, la educación, las pensiones, el medio ambiente, el agua, en fin, el listado es largo. Pero creo que el tema laboral es algo que no se... O sea, hay que redistribuir el ingreso del mercado de trabajo. No puede ser que con el PIB que tiene Chile, que la gente
gane tan mal. Esa es la verdad. Y esta pandemia ha logrado visibilizar lo importante que son trabajos que suelen estar mal pagados, desde el recolector de basura hasta el chofer y toda la gente que nos trae los alimentos. Y lo mismo que ocurre con la huelga general. La huelga general suele visibilizar lo importante que son las personas más mal pagadas para que la sociedad funcione. Por eso todos los gobiernos odian la huelga general y la tratan de reprimir, ¿no? Porque visibiliza lo mal distribuido que están los ingresos dentro de la sociedad. Con esto yo no digo que seamos todos iguales, ni mucho menos, que todo el mundo tenga que ganar lo mismo, pero las diferencias tienen que ser razonables y tiene que permitir la vida digna de la persona que gana menos, tiene que tener, el ser humano igual tiene que tener una vida digna. Y entonces es como un sistema, la salud, la educación, las pensiones, sí, pero además tu trabajo al día a día. Si al final el ambiente de tu trabajo es un infierno, tu vida es un infierno, pues terrible, pues son tus mejores horas de vigilia, de lunes a sábado, de lunes a domingo, de lunes a viernes, que tú estás en un sistema de trabajo. Entonces el trabajo es algo muy, muy, muy relevante y que va a tener que también verse en detalle, yo creo, en la Constitución. Y siempre hay un peligro que no se vea, de que los comisionados se extravíen en las discusiones. Yo espero que no sea así, porque si no vamos a tener más levantamiento social. O sea, me parece que igual va a haber, la gente no está como para que le metan el dedo en la boca con el proceso constituyente. Muchas gracias, profesor. La siguiente es esta, que vamos a mostrar. ¿Cómo ve el escenario de las relaciones laborales para negociar a los sindicatos en la actualidad? Y pensando además en el contexto de pandemia. Sí. Mira, bueno, lo veo muy complicado. Las negociaciones se han seguido haciendo vía Zoom, digamos, así como los juicios, ¿no? Lo veo complicado. He visto algunos acuerdos sindicales de rebaja de derechos por la pandemia, ¿no? O de no reajuste o decidir no negociar por la pandemia, ¿no? Ahora, la negociación colectiva en Chile es sumamente limitada, o sea, es básicamente salarial y pensando en el bono de término, ¿no? La negociación podría abarcar muchos más temas, o sea, esto que hablan los europeos del diálogo social, que es algo en Chile casi inexistente. Así que yo lo veo complicado, y lo complicado por el temor a que la empresa cierre o que haya despidos. Creo que el sindicato está más coaccionado que nunca para negociar en este periodo. No digo que no lo haga, pero tiene que tener ahí también su propia estrategia y pensando para cuando salgamos de la pandemia, ojalá el 2022, qué escenario va a tener ahí enfrente. La legislación chilena no ayuda a que el sindicato negocie, tenga fuerza, ya lo hemos dicho. Y ahora con pandemia menos fuerza, porque, claro, el sindicato es un ente colectivo, etcétera, pero está compuesto por personas individuales y estas personas están con miedo a perder el empleo, etcétera. Así que lo veo bien, bien complicado. En el mundo, no solo en Chile, el sindicalismo es bien reactivo. Cuando hay crisis económica suele apoyar al empleador, en el sentido de no pedir grandes aumentos. Esta imagen que hay, que poco menos muchos sindicalismos hacen que la empresa quiebre. Nada, los países más ricos del mundo que mencioné, que tienen muchísimos sindicatos, los sindicatos han ayudado incluso al desarrollo de las empresas, porque en las crisis aprietan el cinturón. La conflictividad laboral aumenta con la prosperidad. Cuando se sale de las crisis, los sindicatos dicen, bueno, ahora queremos nuestra tajada de la torta porque nosotros también pusimos el hombro. Que algo que no ocurre acá, que el sindicato es muy débil. Entonces, la crisis te bajan derechos y después el trabajador individual no puede negociarlos de nuevo al alza, ¿no? Queda permanente, digamos, la rebaja de derechos. Así que, recapitulando, veo bien complicado y que el sindicato tiene que tener harta estrategia en la negociación. Muchas gracias. La siguiente también de Cecilia. Es más un comentario que, hablando del término de contrato, que el empleador prefiere llegar a un término de conflicto más ostentoso con la finalidad de no seguir negociando cláusulas contractuales mejorando al trabajador. Y pensamos quizás para dirigir un poco este comentario, cómo puede combatirse eso, ¿no? Sí, bueno, es bien complicado porque el sistema, o sea, a ver, ¿cuál es la fortaleza de los trabajadores? La unión. Y el sistema está hecho para que no haya unión. De partida para que haya varios sindicatos dentro de la empresa, lo cual es algo aberrante, ¿no? En derecho comparado, comparándome con estos países ricos, no estoy pensando en Haití o en Uganda o en países muy pobres, no, me estoy comparando con estos países ricos. Generalmente hay un contrato colectivo por lugar de trabajo.
No esto que tiene Chile, que hay como 3 contratos, porque eso es dividir para gobernar, ¿no? Entonces, una forma de terminar con esto es que los sindicatos, si hay varios sindicatos en la empresa, actúen unidos. ¿Ya? Yo no pido un sacrificio heroico como sería unificarse en un puro sindicato y quizás perder fueros, ¿no? Porque claro, el sistema es venenoso, ¿no? Te crea varios sindicatos. Si queremos hacer un sistema a la europea, bueno, va a haber que perder fueros porque es un sindicato con menos dirigentes, más fuerte, más grande, ¿ya? Entonces lo que puede hacerse es que los sindicatos actúen unidos, pero esto es complicado, o sea, son los ripios en el camino que le va poniendo la legislación. Y lo otro, hablar con los mismos miembros del sindicato, ¿no? O sea, ¿qué es más importante, el bono de término o las condiciones? La verdad es que el bono de término yo lo entiendo, en el sentido que la gente siempre está con deuda y entonces, claro, es un alivio, ¿no? Es un alivio en el fondo. Pero lo que hay que hacer es que el bono de término hay que prorratearlo por todos los meses que dura el contrato, ¿no? Entonces, claro, oye, 800.000 pesos, pero prorrateado por 24 son como 30 lucas. Harto mala la negociación. No sé si me explico, ¿no? Entonces, tratar con inteligencia y con las mismas herramientas que da esta escuela sindical de que los trabajadores, el trabajador integrante, sea consciente, ¿no? Entonces diga, no, yo no quiero este bono, sí está bonito, ahora 800.000, pero si negociamos otros beneficios. Y lo otro, ir planteándole al empleador, conversando con el empleado, no necesariamente digo que usted esté como discutiendo, pero en el fondo la idea del diálogo. ¿Qué es lo que más les cuesta a los empleadores chilenos? Prefieren pagar que tener, incluso pagar prácticas sindicales que tener diálogo. Pero esa no es una idea, eso es como una idea medieval. Entonces, en el fondo, queremos ser un país del primer mundo, pucha, que tenemos rascacielos bonitos, etcétera. Bueno, no puede ser el puro rascacielos. Dentro del rascacielos, la gente tiene que conversar. Tiene que sentarte a conversar con el trabajador, darle agencia y con el sindicato. Y entonces, también creo que hay que tratar de insistir en esa idea, por difícil que sea, porque yo creo que es difícil. Hay muchas personas muy cerradas a estas ideas más contemporáneas, ¿no? Y a seguir, en cambio, con una cultura media neocolonial, digamos. Eso puedo decir. Perfecto, profesor. Muchas gracias. La última, y ahí cerramos. Esta de Michael. ¿Qué pasará en el futuro teniendo en cuenta la visión del trabajo como mercancía, cuando esta mercancía se pueda comprar en la industria robótica? Gracias, es una súper pregunta. Es una súper pregunta esta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los robots? Mira, Michael, ya, por un lado ya los robots están llegando mucho más de lo que uno cree, sobre todo más que robots, la digitalización de los trabajos, ¿no? O sea, la tecnología ha reemplazado ya muchos puestos de trabajo. Yo diría que, en primer lugar, hay que tratar de no tener miedo a esto, porque el miedo a lo que va a llevar es a tratar de competirle a los robots, y competirle es imposible. O sea, el robot trabaja 24/7, no alega, no tienes que tener diálogo social con el robot, no hay que pagarle bono de término, y además no te hace huelga. O sea, el robot es como un trabajador ideal, es un esclavo técnico, ¿no? Y entonces la idea es que por ahí he visto, ¿no? Mira, es que la ley es muy rígida, se van a reemplazar por robots. Bueno, pero eso suma cero, ¿no? Eso suma cero. A lo que voy, no puedes seguir bajando más y más derechos solo para que no te reemplacen con un robot, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ya está produciéndose el reemplazo de mucha digitalización robot, pero eso genera, como siempre, que generan nuevos trabajos, pero pasa que pasa mucho tiempo a ese, ¿no? Lo que se llama la pausa de Engel, porque Engel habló de esto, ¿no? Cuando se introduce una nueva tecnología, viene un periodo de cesantía y después se recupera, ¿no? Pero parece que algunos están augurando que la pausa de Engel puede ser media eterna con los robots porque van a reemplazar muchos trabajos. Yo no creo que pueda ser así. ¿Por qué? Porque imaginemos, yo he visto personas que dicen que hasta el 60% de la gente va a quedar cesante. Bueno, si el 60% de la gente va a quedar cesante, significa que va a haber una revolución. O sea, ligeramente, ¿te imaginas 60% cesante? O sea, la protesta del 2019 no va a hacer nada, digamos, si eso fuera verdad, ¿no? Pero además las empresas necesitan que haya consumidores y el robot no va a comprar al mall. Así que tiene que haber un equilibrio
No por buena persona, pero en el fondo si tú robotizas todo, va a ser lo contrario de lo que hizo Henry Ford cuando le subió el salario a sus trabajadores, ¿no? Te va a quedar sin consumidores y esta sociedad necesita consumidores. Así que no es tan fácil como que te puedan cambiar todo por robot. Ahora, dicho eso, quiero decir, Corea del Sur es el país con más robots y tiene pleno empleo. Habrá que ver qué es lo que ha hecho Corea. Seguro que Corea ha dado subsidios, intervención estatal, sistema de seguridad, o sea, todo lo que Chile no tiene. Pero lo que quiero decir, ya hay experiencia de países muy robotizados como Corea del Sur y que tiene pleno empleo. Entonces habría que ver qué es lo que ellos han hecho. Y ellos son un país mucho más industrial que Chile, en que hay posibilidad de introducir todavía más robots. Y lo otro, porque creo que la pregunta es bien pertinente, ¿no? Quiero decir que todo esto que estamos hablando de los robots, las nuevas tecnologías, no es algo técnico, no tiene nada de técnico, es algo netamente político. O sea, la tecnología es neutra, ahí está. Y entonces suele invisibilizar el momento político de la tecnología, porque da la impresión de eso, que es algo tecnológico, científico, no es algo que vayamos a decir por mayoría. Pero la verdad es que hay decisiones políticas de cómo se va a ocupar la tecnología. Así que uno podría decir, mira, Chile se va a robotizar perfecto, pero vamos a aumentar al doble los impuestos entonces, porque vamos a tener que darle una renta básica a las personas. Y esa es una propuesta que se está discutiendo en los países ricos, ¿no? A mí me gusta la idea de una renta básica, lo que sí se postula derecha e izquierda, entonces hay que entrar a picar qué se entiende por renta básica, ¿no? Entonces, una renta básica, pero con un Estado social también, que dé otros beneficios, ¿no? Chile no tiene nada, así que ya igual una renta básica sería un aporte, ¿no? Pero la verdad es que la renta básica, de lo que yo hablaba de la autonomía del trabajador, aumenta exponencialmente el grado de libertad que tiene la persona, incluso para aceptar un trabajo o para rechazarlo. Y la verdad es que las experiencias que se han hecho, que son todas a plazo, ¿no? Con renta básica, ha tenido solo buenos beneficios. No es verdad que la gente deje de trabajar por tener una renta básica, pero baja mucho el estrés de la cesantía o de estar buscando trabajo. La experiencia de Finlandia fue muy buena, hubo en Estados Unidos, hubo en Canadá experiencia, y también ha habido en algunos países africanos una experiencia estupenda con renta básica, o sea, disminuyó la desnutrición, aumento de la escolaridad, etc. Y hay una zona que es Alaska, un estado norteamericano que desde las décadas del 70 tiene una renta básica, pero es anual, ¿no? Como $1.500 le dan a todos los habitantes de Alaska, por las condiciones tan difíciles de vida de Alaska y porque además la sacan de la renta del petróleo. En fin. Así que algo que, mira, el 2007 parecía imposible, ¿no? Porque de la renta básica hablaban algunos loquitos nomás. Después de la crisis del 2008 y ahora con la pandemia, hay una discusión muy, muy fuerte sobre la renta básica. Ahora, yo sé que todo esto en Chile parece una quimera, ¿no? Pero bueno, no todo es tan malo. Chile es un país absolutamente irrelevante. Yo sé que amamos Chile, uno ama su país, ¿no? Claro, yo amo a Chile, pero es un país absolutamente irrelevante. ¿Qué quiero decir con esto? Si en Europa le ponen impuestos a los más ricos, o si comienzan una renta básica, Estados Unidos estuvo a punto de aprobar en los 70 una renta básica universal. Si eso ocurre en esos países, acá se va a adoptar, porque somos un país chiquitito, influenciable, que, digamos así, nos hacen así, sale volando el país. Si Chile fuera Brasil, te diría, no, Brasil puede resistirse, autárquico, pero Chile sigue las modas, es un país que va siempre a la deriva en las modas, ¿no? Así que yo espero que haya aprueben renta básica para que aquí haya una presión real para establecer alguna. Chile ya tiene un ingreso medio, el de Croacia, o sea, si Chile redistribuyera ahora, podría ser un país desarrollado, pero pobre, ¿no? Como Portugal, Grecia, un país desarrollado, discreto, pero con una vida bastante digna para la población. Pero no lo ha hecho. Entonces, en fin, creo que Chile siempre está muy sujeto a las influencias externas, ¿no? Y entonces, repito, un país chiquitito, insignificante, obviamente cada persona, cada chileno es alguien muy valioso como todos los seres humanos, pero en cuanto a como desempeño país, un país prácticamente irrelevante y una especie de protectorado norteamericano, ¿no? Entonces,
Es terrible lo que estoy, pero es la verdad. Si el informe del Departamento de Estado de la semana pasada de Estados Unidos diciendo que en Chile se han violado los derechos humanos, eso es lapidario para el gobierno de Piñera. Porque sí, somos así, somos como una plantita chiquitita al lado de Estados Unidos. Y Estados Unidos es buena persona, no es buena persona. Si estaba Trump, ese informe estaba parado seguro mucho antes porque a Trump le importaba lo mismo, ¿no? Pero eso puede tener mucha más influencia en todo lo que ocurra acá que lo que nosotros podemos hacer en esta democracia media totalitaria en que estamos, ¿no? Más de un año con toque de queda, algo inaceptable, digamos, absolutamente inaceptable en una democracia, ¿no? Entonces, así como para la década del 70 los tiempos no estaban, espero que ahora los tiempos estén mucho mejor para cosas como renta básica universal y otras y que Chile pueda avanzar en ese sentido. Nada, eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, desde el equipo queremos agradecerle de nuevo su participación. Es cierto que ya hay una relación más larga con la organización, ¿no? Y estamos siempre muy agradecidos, especialmente en estos momentos de pandemia, y agradecerle también a todos los trabajadores que pudieron conectarse, que pudieron opinar o dar sus preguntas. Ahora con Amaro nos vamos a quedar para dar alguna información breve sobre cómo va a continuar el semestre y de nuevo reiterar nuestro agradecimiento. No sé, Amaro. No, lo mismo, reiterar el seguimiento, también estuvo el semestre pasado, la primera clase del profe, siempre muy motivante sus clases, siempre invitan a que sigan participando, entonces esperamos tenerlo también para una próxima oportunidad. Yo espero también, a veces tengo problemas porque tengo muchos compromisos, como ocurrió ahora que mañana tengo otra cosa, pero les agradezco la flexibilidad para tratar siempre de acomodarnos y poder tener la clase. No, gracias, profe, a Los usted. felicito por esta iniciativa tan noble. Esta es la principal escuela sindical, así que es una gran labor la que hacen. Así que la educación, algunos la definen como un acto de donación y lo que ustedes están haciendo es educando. Así que nada, muchas felicitaciones. Gracias, profe. Muchas gracias, Chao, profesor. hasta luego. Cuídense, que esté bien. Bueno, como comentaba Juan, queremos dar un par de avisos. El primero de ellos es que bueno, hay algunas consultas que han hecho que no podemos atender en esta clase por motivo de tiempo también, que vamos a ir respondiendo a medida de que pase el semestre. Algunas preguntas en relación a la ley de teletrabajo, por ejemplo, tenemos una clase en específico para tratar ello. Muchas preguntas que tienen relación al proceso constitucional. La próxima clase también vamos a tratar de abordarla desde otros puntos de vista. Y eso, para que también que las tengan preparadas para esa oportunidad y también siéntanse tranquilos en saber que vamos a tratar de responderla a lo largo del semestre. De la misma forma, algunas consultas eh, que hacen relativo sobre todo a temas de sindicatos, etcétera. Comentarles que el semestre pasado hicimos un semestre de derechos colectivos y, por ejemplo, en temas de estrategia sindical hicimos una clase, entonces, si es que, por ejemplo, tienen la necesidad de buscar ese material, lo pueden encontrar fácilmente, ya sea en los videos de Facebook de la página de la Escuela Sindical en Facebook, o bien pueden ingresar a YouTube, o bien pueden ingresar a la página web. Cuando esté lista la página web vamos a hacer un comunicado grande porque lo hemos estado preparando al rato y tenemos que hacer eso todavía. Y lo último que quería comentar es que algunas consultas que son más específicas, que tienen que ver con situaciones en particulares que estén viviendo ustedes en su sindicato o de forma individual con el empleador u otros, las pueden realizar a un correo que tenemos destinado para ellos, que es el correo de asesorías, ¿ya? Que se llama asesores.escuelasindical@gmail.com. Eh, Vamos a sacar un afiche los próximos días donde vamos a dejar más en claro cuál es el correo y cuáles son las facultades o cuáles son eh, a qué se dedica dicha comisión. Entonces, para que lo tengan en mente también. Eso. Y sí, las clases están grabadas, las pueden ver en Facebook y también aquí el compañero se encarga de enviarlas luego al correo electrónico o de subirlas a los otros medios que tenemos. Sí, me sumo a lo que dijo el Amaro. Quiero recordarles que todavía estamos en plazo para que ustedes, si quieren recibir un certificado al final del semestre, se inscriban. Cosa que escriban, puede serlo por acá, al Facebook o si no al mail de la Escuela Sindical. Y ahí les mandamos un formulario y pueden anotarse. Y eso, la próxima clase, como va a ser norma de aquí en adelante, va a ser el miércoles a las 7. Para que si puedan se conectan y si no, no se preocupen porque queda grabada justo. Eso. Eso.
Que Ya, estén pues, muy bien. cuídense, que estén muy bien. Buenas noches.